Capítulo 9. Rivales. Esto es lo más raro que he hecho hasta ahora. Era unas cuantas horas antes del mediodía, el sol estaba radiante como ningún otro y las costas del mar se encontraban plagadas de personas exhibiéndose para llamar la atención, un día cualquiera. Sin embargo, a pesar de las buenas bribas buenas de la gran mayoría, había un par de sujetos que no estaban del todo contentos con esto. Uno de ellos era el estudiante guerrero mágico, Naruto, quien se veía a sí mismo avergonzado y sentado en la arena. Él tenía una corona de flores exóticas sobre su cabeza, también collares y pulseras de una gran cantidad de flora. Casi todos los hombres traían las mismas cosas, pero eso no se suponía que tenía que sentirse cómodo con ello. Desde el rabillo del ojo, pudo ver a las chicas de su grupo riéndose entre dientes a cierta distancia. No se rían. Gritó avergonzado, al ver cómo habían dejado de fingir y reían a viva voz. Su enojo solo era superado por su vergüenza, el cual se demostraba por su rostro rojizo. Odio este festival, susurró mientras se volvía a sentar, sin querer que nadie le viese. Te ves bien. Gritó Rabel mientras sacudía las manos, riéndose entre dientes para molestarle más. Esto va a ser un chantaje de meses, dijo mientras se acercaba hacia él y empezaba a tomar fotos, para negativa de este último. Las demás chicas se reían entre dientes. Rosueise-san llamó hacia la Valquiria, quien volteó hacia ella. ¿Ya ayudaste a Belmont-senpai? Preguntó curiosa, a lo que esta última asintió. ¿A qué te referías con ayudar? No lo entiendo, preguntó confundida, ya que, antes que los chicos pudieran adornarse para exhibirse y ser el centro de atención, esta última se ofreció para ayudarlos con su atuendo. Bueno, luego de que nuestro grandioso líder rechazara mi oferta, dijo, recordando Kunado. Naruto negó con la cabeza al verla acercarse hacia él. Pude demostrar mis habilidades artísticas, para poder aumentar más la masculinidad de Belmont-senpai, dijo ella mientras enseñaba su cardenillo, en el cual había figuras en forma de colmillos y escrituras rúnicas verdaderamente salvajes. Asia ve con cierta dificultad como en aquella hoja estaba dibujado el gigante de una forma salvaje y bestial, por no decir que, con rudeza, encima de su cabeza estaba escrito la palabra Seme. Al otro lado, estaba su compañero rubio dibujado más elegantemente y con trazos muchos más finos y delicados. Sobre su cabeza estaba escrita la cabeza Ukiano. Al elevar la mirada sobre las hojas, vio sangre saliendo de la nariz de la Valquiria. Increíble, ¿no? Asia asintió con duda, pues no sabía qué hubiese pasado si Naruto hubiera aceptado. Tengo más diseños por si quieres ver, haz volar tu imaginación, dijo mientras giraba páginas rápidamente, mostrando muchas imágenes de ellos dos teniendo escenas que podría considerarse amor entre hombres. Por eso estás soltera, Valquiria enferma, dijo Rabel a sus espaldas, congelándola de golpe por tales y crueles palabras. Esos gustos solo son de gente inculta y marrana. Dicho esto, sacó su celular mostrando una imagen a admirar. Esto es arte. Dijo enseñándolo con mucho orgullo. Ambas mujeres se acercaron para ver, dándose cuenta que eran dos mujeres desnudas dándose amor. No mires. Gritó Rosueise, tapándole los ojos a la pobre Asia, quien ya estaba traumatizada con lo anterior. Eso es cosa del diablo. Le gritó a Rabel, quien se reía entre dientes, volviendo a guardar su celular. No hay verdadero amor en el yuri. Solo son maquinaciones de los enfermos para guiarnos a la lujuria. Sobreactuó la Valquiria, sintiéndose muy ofendida por tales imágenes. Luego de eso, ambas mujeres empezaron a discutir cara a cara, aun cuando el tamaño en comparación podía ser un poco abismal. Asia estaba a un lado, intentando apaciguar las aguas. Esperad, tartamudeó mientras sujetaba a ambas con sus débiles manos. ¿Pero acaso no son lo mismo? Preguntó, pues ante sus ojos, era lo mismo, pero con personajes de diferente género. Ambas se detienen un momento, pensando en sus propios gustos e intentando encontrarles sentido a los pensamientos de la rubia. Mirando hacia ella, ambas responden al unísono. Claro que no. Gritaron rotundamente, asustando al ángel ingenua, quien se doblegó, terminando por salir volando como un trozo débil de papel. Mientras el grupo femenino discutía, Koneko se acercó hacia el rubio, quien le veía con curiosidad. ¿Y bien? Le preguntó este, avergonzado y mostrando sus ropas. ¿Es necesario todo esto? Preguntó confundido y con ganas que esto terminara para poder vestirse adecuadamente. Su respuesta fue rápida, pues la albina soltó una pequeña sonrisa. No te rías. Repitió nuevamente, al ver lo poco disimulado que ella fue.
Lo es y estás fracasando, dijo ella mientras se arreglaba un poco el cabello, colocando un par de flores. La ceremonia es diferente para cada tipo de concursante, está quien ya tiene pareja y quien no la tiene, dijo explicándole un poco de esta para quien no tiene pareja. La ceremonia sirve para exhibirse como un potencial compañero, debe demostrar que es una buena futura pareja, dijo mientras miraba a los nekomatas varones, quienes intentaban seducir a cualquier mujer se le atravesara. Naruto miró detenidamente, notando que ésta tenía razón. Sin embargo, es más difícil para los que ya tienen pareja, dijo ella, mirándole seriamente. Tú, como un potencial compañero, debes de demostrar la razón por la cual fuiste escogido entre todos los machos, llamando la atención de muchas hembras, pero, sobre todo, la de tu compañera, dijo esta mientras levantaba un dedo. De no hacerlo, traerás desgracia y vergüenza a tu compañera, junto al deshonor que trae consigo. Naruto tragó fuerte, sintiendo el peso de la responsabilidad. Koneko simplemente suspiró. Mira, realmente no me importa si me traes desgracia y vergüenza, poco me sirve ahora, dijo negando con la cabeza, recordando que su objetivo era encontrar una forma de volver a la universidad para cumplir su meta de ser una guerrera fuerte. No te preocupes, lo entiendo. Dijo motivado de repente, levantándose. Solo tengo que atraer mujeres hacia mí para que no tengas que pasar vergüenza pública, no. Koneko intentó detenerlo, pero este la detuvo. No seas aguafiestas. Tu honor está en juego. Déjaselo a Uzumaki. Naruto dijo con una enorme sonrisa, señalándose a sí mismo. Koneko negó con la cabeza mientras se retiraba. No me estás escuchando, dijo pesimista esta, alejándose a pasos calmados. No me importa lo que hagas, pero no hagas que nos descubras. Responde efusivamente, asintiendo una y otra vez rápidamente. Idiota, dice ella, con las mejillas infladas. Naruto se ríe entre dientes. Vaya, ¿quién diría que sería una tsundere? Pensé que era Moe. Se rió entre dientes, para mirar a su alrededor y notar que no había nadie que le mirase. Esto va a ser difícil, dijo mientras se decaía un montón al ver el duro comienzo que estaba teniendo. ¿Cuánto tiempo dura esta prueba? Pensó nerviosamente en voz alta, notando que no traía reloj alguno que le dijese algo al respecto. Entonces nota como algunas mujeres estaban viniendo en su dirección. No, era un gran grupo en realidad que miraban en su dirección. De repente falta una hora exactamente, dijo alguien familiar a sus espaldas, llamándole la atención. Fujima y San metió a los detalles, realmente esto ha comenzado desde el amanecer. Para su sorpresa, era su amigo gigante, quien finalmente había llegado a las costas. Woa, dijo el rubio al ver que no traía las típicas flores brillantes, sino tatuajes. Todo su cuerpo estaba lleno de ellos, la gran mayoría estaba en abdomen y espaldas, los cuales lucían como colmillos bolas por la forma que tenían, como si de una marca maldita y feroz se tratase. ¿Eso hizo Ross-chan?, preguntó Naruto, muy impresionado por el trabajo increíble. Hubiera mejor aceptado su ayuda, dijo arrepentido de ello. Supongo que Touhou-san ya te explicó lo que debemos de hacer. Naruto asintió, mirando serio nuevamente. ¿Cómo lo haremos?, preguntó confundido, ya que no tenía ni idea de cómo llamar la atención femenina, pues nunca le había importado en primer lugar. Naruto se llevó una mano en la barbilla, intentando pensar en una manera. Pues, la idea es mostrar qué tan masculinos somos, dijo mirando al grupo a su alrededor, quien hacía poses extrañas o decía piropos a cada mujer que se le atravesaba. Y no hay nada más varonil que un guerrero, dijo con una sonrisa segura, sintiéndose como un experto del tema. El gigante alzó una ceja, pero no dijo nada al respecto, prefiriendo cambiar de tema. Hace un rato un grupo mira hacia nosotros, le advirtió a su compañero, quien asintió en silencio. ¿Qué harás? Segundos después que lo dijera, vio a su amigo caer al suelo, comenzando a hacer flexiones, ganándose otra ceja levantada. Entrenaré frente a ellas, dijo entre flexiones, las cuales hacía con una mano. Si ellas me miran haciendo un trabajo físico, de seguro se sentirán atraídas o algo así. No se me ocurre otra cosa, dijo haciendo los ejercicios rápidamente para comenzar a sudar más rápido. Vio como el grupo de mujeres lentamente se empezó a acercar, curiosas por las acciones del rubio. Funciona, pensó con una sonrisa al ver la curiosidad que había provocado. Estas parpadean un momento, antes de reírse y salir con grandes sonrisas del lugar, dejándolo en blanco y paralizado. No funcionó, dijo el azabache al ver cómo estas se retiraban muy divertidas, pero antes de eso, le miraron un momento y dejaron un par de rosas blancas. ¿Qué es esto?, preguntó confundido, ya que parecía ser muy diferente a muchas plantas que se usaban en la ceremonia. Otra cosa curiosa es que traían un papel con un nombre, una dirección y número.
Naruto lloriqueaba en silencio, antes de escuchar los aplausos de alguien. Buen espectáculo, Naruto-san, dijo Fujimai, la madre de Koneko, quien se acercaba a pasos calmados. Pero déjame decirte que no es la primera vez que lo vemos, es un truco muy usado, decía mientras se reía ligeramente al ver el estado triste de este. Volvió su mirada hacia el azabache, quien miraba una de las rosas en el suelo. «¿Oh, 7 tan pronto?», dijo impresionada, al ver las rosas en el suelo. ¿El rubio se da cuenta de eso? ¿Qué significa eso?, preguntó curioso por las rosas en el suelo, pues había notado que las mujeres a veces traían uno en sus manos, pero algunas no lo hacían, lo cual le parecía curioso. También había notado cómo sus vecinos competidores miraban con envidiosos ojos el botín. Una hembra puede elegir uno o varios machos, y esa rosa es el símbolo de ello, dijo la mujer, señalando las 7 rosas que su amigo miraba con curiosidad en el suelo. A veces tiene una carta en ellos, a veces solo una rosa con su nombre, pero en esta prueba, debes conseguir tantos como puedas. Nuevamente la presión era muy fuerte sobre sus hombros. No te preocupes, es normal que un gatito novicio no consiga ninguna, no te sobreesfuerces, dijo la mujer, con una linda sonrisa. Naruto suspiró cansado mientras la veía retirarse lentamente. Necesito ser más creativo, dijo mientras intentaba usar todas sus neuronas para poder pensar en algo que le traiga a la victoria. Supongo que batallar está prohibido, es una exhibición individual, dijo un poco desganado, sin poder pensar en nada. Intentó pensar y buscar ideas en otros, pero no lo encontró. Vio que algunos extranjeros usaban magia, pero no llamaba la curiosidad de mujeres, sino de niños nekomatas, quienes lo veían divertido de mirar. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo?, se preguntó una y otra vez, intentando ver quién más tenía alguna rosa en su poder, pero hasta donde la vista le alcanzase, solo uno tenía rosas. Tengo 12, dijo el azabache mientras las colocaba en una pequeña bolsa en su cintura. ¿Crees que te pueda dar alguna?, preguntó, intentando ver si podía ayudarle. Naruto lo pensó un momento, pero negó, eso sería hacer una trampa muy sucia. «Qué mal, bueno, me iré», dijo mientras se retiraba lentamente del lugar, dejándolo solo. «Tengo hambre y estoy aburrido de no hacer nada», admitió, regresando con su grupo de amigos. Naruto suspiró con cansancio, sentándose resignado en el suelo, pues sabía que no iba a lograr nada solo. El tiempo pasó y aún no lograba nada, por lo que simplemente se rindió. «De todas formas no es obligatorio», dijo cansado mientras se levantaba de su asiento, viendo el cielo. Ya habrá pasado media hora, supuso, pues el sol había avanzado cierta distancia. Macho escuchó a su lado, sorprendiéndolo pues no había sentido la presencia de nadie a su alrededor, volteando instintivamente por si era un enemigo. «Responde, ¿eres el compañero de Shirone-sama?». Naruto no sabía qué decirles, por lo que asintió lentamente. «Ya veo», dijo una de las mujeres, quien miró a una chica idéntica a ella quien asintió. «Debes retirarte de la ceremonia», le dijo seriamente, sorprendiéndolo. El rubio miró a ambas chicas por igual, tenían el cabello largo y era plateado, muy hermosas sin necesidad de tener un busto exagerado. También tenían sus típicas orejas de gato, mostrando que eran nekomatas, pero desprendían algo diferente del resto. ¿Por qué?, preguntó, mirándoles fijamente, pues aprecian muy peligrosas. Ambas sonríen mientras niegan con la cabeza. «Nada, por nada», dijeron divertidas, moviendo sus manos en forma de broma. «Pero, queremos jugar un rato contigo, ¿se puede?», preguntaron, ladeando la cabeza a un lado, como si tuvieran curiosidad de si iba a aceptar esa propuesta. Naruto retrocede un par de pasos por instinto. «No es a mí a quien deberían de preguntar, no sé mucho sobre sus leyes locas», dijo este, cosa que les hizo reír mucho más. «Pero sé cuando alguien quiere una batalla conmigo, no me importa», dijo con una sonrisa segura, apretando sus puños. «Estoy listo para ambas», dijo seguro de sí mismo, sin notar cómo la gran mayoría a sus alrededores se encontraba silencio desde que ambas se aproximaron hace un rato. Ambas mujeres se miran entre ellas, riéndose entre dientes por su respuesta. «Un gatito activo veo, me agradas», dio una de ellas, quien llevaba la falda más corta. «Técnicamente está prohibido, pero nosotras podemos hacer una excepción, somos las guardianas de la ceremonia, tenemos privilegios», dijo ella, apretando sus propios puños, como si estuviera preparándose para la batalla. «¿Preparado?», preguntó divertida, mientras ambas se inclinaban hasta tocar el suelo con sus manos, como si un gato provocativo se tratasen. Naruto sonrió vanidosamente cuando no pudo terminar su frase sarcástica a tiempo, pues recibió un par de golpes en su estómago, arrastrándolo por el suelo hasta llegar a bañarse en el mar. Lenta y temblorosamente salió del mar, con un gran dolor en su estómago. «¿Qué fue eso?», pensó alarmado, incapaz de mantenerse de pie, pues sentía sus entrañas como si estuvieran pulverizadas. No tuvo tiempo de pensar, pues ambas saltaron sobre él, como dos felinos saltando hacia su presa débil.
Sacudiendo su cabeza y preparándose para la batalla, Naruto bloquea ambos golpes con sus antebrazos y Toushura piensa mientras un ligero brillo blanco lo cubre, más simplemente se debilita ligeramente. Con la nueva fuerza ganada, logra ignorar el dolor de sus brazos y hacerlas retroceder en el salto. Sin perder tiempo, usa el estallido de poder para ir rápido hacia una de ellas, dándole una poderosa patada que fue frenada con facilidad, por lo que decidió retroceder para guardar distancia. Vaya, te volviste fuerte, de repente reconoció una de las hermanas, mirándolo divertido. Hagámoslo, hermana, dijo de repente, coordinando los movimientos de la otra chica. Mostrémosle a esta basura de macho quién es otros. Dijeron las dos al unísono, cosa que le parecía muy extraño en un inicio. Naruto abrió los ojos de repente cuando vio a ambas correr coordinadamente en diferentes direcciones, con una simetría casi perfecta. Atacando en diferentes direcciones, no tuvo otra que protegerse de ambas, mas no fue suficiente. Intentó contraatacar, pero al intentar golpear a una, la otra lograba conectar un gran golpe en su rostro, desbalanceándolo por completo. También se dio cuenta que el Toushura se desactivó, que solo se pudo preguntar antes de otro poderoso puño le golpeara en el rostro, haciéndolo retroceder en la arena. Débil, escuchó el rubio, quien no podía hacer nada, estaba siendo abrumado por una velocidad bestial, una combinación de miedo y unos ataques tan fuertes que se les podía oír en la distancia. Todo mundo veía como ráfagas de viento golpeaban rápida y consecutivamente sobre el rubio, que no podía moverse de aquel lugar, pues los golpes parecían provenir de todos lados. Uno de esos golpes conectó con su estómago, levantándolo a cierta distancia sobre el suelo. Ambas aprovecharon esto y golpearon, tanto en el estómago de forma ascendente y en la cabeza de forma descendiente. Ambos golpes lograron que el rubio cayera en picado hasta el suelo, creando un enorme cráter de arena en este M. Maldita ese son M muy F fuerte, susurró con dificultad, con sangre saliendo de su boca y labios rotos. Intentó levantarse, pero uno de sus piernas estaba roto y su brazo derecho también. Escuchó una risa encima de él, solo para ver a ambas mujeres en el cielo, cayendo con grandes y terroríficas sonrisas en su rostro. Eso es todo, exclamaron mientras caían en picada, a punto de dar una patada que podrían mandarlo nuevamente al hospital. Ostend. Sus patadas, para su sorpresa, fueron detenidas por un par de grandes manos. Deténganse, dijo el gigante, quien logró frenarlas durante un segundo, para luego tomar ambas piernas y hacerlas chocar entre ellas, soltándolas luego de aquel fuerte choque dual. Ambas mujeres se recuperaron en el suelo, mirando con algo de ira y enojo al nuevo. Incluso si está permitido, una lucha así es muy desigual e injusta, dijo este, notando cómo eran 2 contra 1. ¿Cómo te atreves?, gruñeron ambas. Nosotras somos otros, no te atrevas a insultarnos de esa manera. Gritaron al unísono, lanzándose al ataque. Aunque intentaron hacer el mismo movimiento anterior, no les funcionó y nuevamente lograron golpearse la una a la otra. Te arrepentirás, macho. Deténganse. Ahora. Escucharon un grito furioso, el cual silenció la batalla por completo. Ambas mujeres, todo mundo regresó sus miradas hacia la fuente del grito, notando que se trataba de la líder de la aldea, Fujimai, quien se veía muy molesta. Otros. Fuera. Gritó mientras sacaba algo de sus ropas, siendo un rociador de agua y rociándolos a las dos, quienes no podían soportarlo, como si fuera ácido. Pensaran en lo que hicieron. Ahora, a casa. Las expulsó, rociando aún más agua en ellas. Ellas chillaron asustadas, corriendo fuera de la ráfaga de agua, saliendo despavoridas y con lágrimas en sus ojos. Las personas alrededor solo sudaron ligeramente al ver lo que un simple chorro de agua podía hacer a un dúo tan poderoso. Vaya, por Matatabi-sama, suspiró cansada al ver el lío que las gemelas habían causado. No hay nada que ver, continúen con la ceremonia, dijo dando aplausos. Todos los presentes se dispersaron nuevamente. Naruto-san. Escuchó la voz de Asia acercándose rápidamente hacia él, ayudándole a levantarse. Ahora Lesano, no se mueva, dijo ella mientras cerraba los ojos y los anillos en sus manos brillaban en una luz verdad. Aquella luz también bañó al rubio, quien empezaba a sentir el dolor disminuyendo rápidamente. Lo lamento, Naruto-san, dijo Fujimai mientras se acercaba hacia él, con una sonrisa triste. Las gemelas han estado muy irascible últimamente, tampoco es que pueda culparlas, dijo suspirando, casi como si estuviera extremadamente cansada. Si no fuera por mi hija, posiblemente hubiera muerto, dijo imaginándose tal final atroz, y cómo fue evitado por la alarma de su hija. ¿Qué pasó?, preguntó este, todavía con moretones y sangre en su rostro. ¿Por qué?, preguntó nuevamente, sin entender las razones exactas por la cual alguien vendría sin razón aparente a darle la mayor paliza de su vida.
Ni siquiera la batalla de Arthur podría asemejarse, por lo menos él tuvo la decencia de bajarse a su nivel, ellas simplemente fueron con todo. Koneko simplemente frunció el ceño. Las dos se llaman Kyusawaji, son gemelas, informó ella, haciendo que recordase a ambas. Son las luchadoras más fuertes del pueblo y también las defensoras de este, son imparables luchadoras cuerpo a cuerpo, dijo, recordando las palizas que ambas le daban a ella y su hermana antes de que salieran de casa. Son fuertes, asintió el azabache, recordando los goles de cada una. Una de ellas golpea con una fuerza brutal, rompiendo huesos en el proceso. Naruto recordó ese primer puñetazo en el estómago y en el brazo. La otra golpea con tal delicadeza y precisión que inhabilita tanto las funciones motoras como musculares. El rubio tuvo otro flashback, al sentirse mareado y adormecido de repente, volviéndose más y más lento conforme pasaba el tiempo. También recuerda haber perdido control sobre el Itou Shura, el cual se desvaneció luego de un par de golpes. Esos son las dos artes de mi clan, Nekosou, dijo la madre, mirando a su hija menor. Ambas son técnicamente mis sobrinas y, por lo tanto, usuarias de las dos diferentes taijutsu que mi clan creó, reveló ella, haciendo que el grupo se sorprenda. Puño fuerte y palma suave, dijo, recordando ambos estilos de pelea que ejercía cada una. Bueno, por lo menos estoy bien, dijo al ver que Asia había terminado, aunque se sentía estúpidamente cansado. Tengo algunas costillas rotas aún, dijo, sintiendo algo fuera de lugar en su cuerpo, pues sabía que Asia aún no era capaz de curar algo de tanta gravedad en tan poco tiempo. ¿Alguien puede llevarme a un médico?, preguntó con demasiado optimismo como para ser real. Ten, dijo de repente Rabel, quien le lanza una pequeña botella roja. Tómalo antes que me desanime, dijo ella con ligera y fingida molestia, cosa que le extrañó. Es una poción de curación, se les llaman lágrimas Fénix. El grupo quedó sorprendido por esa información, pues ahora sabían el tesoro que tenía en mano. ¡Wow! Una verdadera poción roja, dijo Fujimai al ver el color del pequeño envase de vidrio. Eso cuesta posiblemente una barbaridad. Rabel asintió de mala gana, pues había pedido algunos favores para obtener uno solo. La familia Fénix, además de ser famosa por su semejanza al ave mítica, también eran famosos por sus pociones rojas, pues nadie en el mundo era capaz de crear una de ese color. ¿Estás segura?, preguntó Naruto, mirando con una sonrisa nerviosa la poción que tenía en mano. Me da pena solo verlo, no creo que sea buena idea que la use en un momento como este, quizá debamos guardarlo para más tarde, dijo con su hábito compulsivo de los videojuegos de guardar cosas de un mítico valor. Además, es tuya, seguramente te esforzaste en conseguirlo, decía, reconociendo el esfuerzo de solo una pequeña botella. La pequeña rupia lo pensó un momento, antes de negar nada, dijo como si nada, desvalorizando la poción. Claro, fue difícil conseguirla, pero no imposible, dijo con una sonrisa vanidosa. Además, verte mientras te patean el culo fue muy divertido, valió cada minuto de ello. Una marca aparece en la frente del rubio al ver a Rabel con su celular, posiblemente teniendo grabaciones de ese momento. Sin pensarlo dos veces, se toma la poción. El líquido se desvanecía ni bien a contacto con su estómago, dispersándose por todo su cuerpo con una habilidad inaudita. Me siento bien, dijo el rubio, al ver cómo todos sus huesos se volvían a unir o ya estaban unidos. Es milagrosa esa poción, de seguro vale montañas de oro, decía, pues el efecto era instantáneo, ni la tecnología actual podría imitar tales resultados y con tal calidad. No cura envenenamiento, ni agotamiento, ni maldiciones y ni mucho menos enfermedades, dijo ella recordando los puntos malos de la poción. Simplemente te retorna tu salud física a su máximo. Para todo lo demás, existe diferentes curas. Naruto asintió con una sonrisa, agradeciendo mentalmente a tener amigos así. Es bueno que todo ha terminado bien. Pues bien, Naruto-san, dijo Fujimai, llamando su atención. Creo que tienes visitas, dijo con una sonrisa, señalando con la mirada hacia un lugar. Al seguirlas, el rubio pudo ver a tres chicas hablando entre ellas, con rosas blancas en sus manos. Con una enorme sonrisa en su rostro, rápidamente se acerca al trío y estas le dieron su rosa, para salir corriendo. Finalmente. Es la primera vez que agradezco que alguien me pateara el trasero. La pregunta irónica del rubio hizo reír al grupo entre dientes, quien jamás en sus vidas se esperaron escuchar algo similar. Haber peleado contra otro sin duda contó mucho, fue una gran exhibición, dijo Koneko, quien caminaba a su lado, todavía fingiendo ser pareja para un novato. Tener 5 no está nada mal, admitió, mirando las 5 rosas que tenía el rubio aferradas con fuerza, aun cuando alguna de ellas tenía espinas. Estoy feliz por usted, Naruto-san, dijo así a su lado, estando feliz por el logro de su compañero, que había dejado de estar deprimido. Por otro lado, dijo mirando al otro lado, notando como el gigante llevaba en su hombro un enorme y gigantesco saco lleno de rosas. ¿Cuántas rosas hay?
Preguntó con un sudor sobre su frente, pues se le fueron entregadas incluso luego de haber culminado la primera parte de la ceremonia. 150 creo, dijo el gigante con un tono inexpresivo, ignorando todas las miradas de los machos envidiosos que pasaban cerca de él. No estoy muy seguro, creo que alguna me dio 2 o 3, dijo recordando que, luego de aquel intento de protección de su amigo, varias féminas se le acercaron a ofrecerle su rosa. Yo no pude acercarme a ningún chico, dijo Rosueise, quien tenía lágrimas en sus ojos al recordar su frustrada cacería de chicos. ¿Por qué nadie aceptó mi rosa?, preguntó recordando cómo incluso los chicos más desesperados por una se atrevían a tomar la suya. Eso debe de ser una señal de que estaba haciendo algo muy mal, pero no sabe qué. Yo tengo un video donde el idiota es violado a golpes, dijo Ravel viendo el video una y otra vez, sobre todo el inicio donde recibe el golpe dual de las dos. Esto es mejor que la televisión, no hay nada mejor que esto, dijo riéndose entre dientes al no poder aguantar la risa. Me alegro que todos estén contentos, pero esto aún no ha acabado, aún faltan 2 pruebas más, dijo con una sonrisa mientras terminaba de guiarlos, mostrando el siguiente desafío. Su siguiente prueba solo lo hacen los machos que tienen una o más rosas, la prueba de talento, dijo mostrando a un grupo de 50 o 60 hombres necomatas y algunos de otras razas reunidos en, lo que parecía ser, la plaza del pueblo. Dicho esto, pasaron mujeres necomatas con grandes papeles con números inscritos, pasándole uno a uno a los hombres reunidos. Deberán mostrar un talento que sea lo suficientemente capaz como para enamorar a todas las hembras, pero, sobre todo, a su compañera escogida, dijo esta, informándoles un poco del tema, pues la gran mayoría no sabía. ¿Un talento, susurró el rubio, pensando en si podría hacer un espectáculo con alguna cosa ingeniosa, como usar su losbaine. No era el único pensando algo similar, incluso el azabache estaba viendo las posibilidades de ello. ¿Podremos hacer uso de algún arma o medallón que nos ayude?, preguntó, solo para cerciorarse. Fujima y lo pensó un momento. Sí, siempre y cuando su talento no sea totalmente el arma, aunque la gran mayoría no creo que le vaya de gustar, temió por sus palabras, pues la magia no era nada muy extravagante en la aldea, era casi tan normal y poco atractivo como un pedazo de carne sin cocinar. Me demoraré un poco, necesito encontrar algunas frutas, dijo el azabache, mientras le entregaba el saco de rosas a la valquiria con una mano, la cual no pudo sostener con 2 manos, cayendo estrepitosamente al suelo de porrazo y bañada en rosas. Espérame, volveré, dijo esta vez mirando a Asia, quien asintió con un rubor en su rostro y sus manos juntas, a la altura del pecho. Con una pequeña sonrisa, el azabache sigue su camino, desapareciendo entre algunas casas. Kia. Chilló la madre de Koneko, comportándose como una adolescente lo haría. El amor joven es tan apasionante, exclamó exageradamente, con corazones en los ojos, imaginándose un futuro entre ellos extraordinariamente brillante. Su energía se desvaneció de golpe cuando vio a su hija golpeando a quien sería su pareja. ¿No podrían ser un poco como ellos?, pensó frustrada y envidiosa, pues su hija no parecía tener nada de romance en sus venas. Suspirando, se consuela pensando en su otra hija. Por lo menos Kuroka me dará nietos. Combat Training Extended, Boku no Hero Academia Soundtrack, Track 22. La segunda ronda empezó verdaderamente fuerte. Rápidamente se mostró como la gran mayoría de participantes ya estaban listos para mostrar sus increíbles habilidades frente al público presente. Desde el número 1 al 70 se presentaron al medio de la plaza, mostrando de lo que ellos eran capaces. La gran mayoría de estos solo hacían pruebas físicas, como levantar un objeto muy pesado o romper algún objeto muy resistente con sus manos desnudas, lo cual no parecía agradar a la gente, fallando en el proceso. Sin embargo, no quiere decir que todos fallaron, de hecho, incluso fue tan sorprendente para dejar sin palabras al grupo. Un ejemplo claro era un sujeto que tenía la fuerza suficiente como para cargar a una increíble cantidad de personas por sí mismo y hacer malabares con ellas. Otro fue un sujeto que, usando un pequeño cuchillo, lograba cortar todas las frutas que se le fueron lanzadas con gran velocidad, mostrando increíbles destrezas. Otro de los concursantes parecía mucho más confiando, pues dejó caer una increíble cantidad de animales muertos, todos cazados recientemente y en poco tiempo. Esto parecía llamar mucho la atención, puesto que ser cazador parecía ser muy importante en la aldea, por lo que ser un increíble cazador debía contar muchos puntos buenos. El acto del cazador parecía aumentar las vibras de todo mundo, quienes empezaron a sacar sus grandes trofeos de batallas pasadas, mostrando cabezas de monstruos pequeños, medianos y grandes, sorprendiendo al público al ver a tales trofeos. Aunque un poco desagradable, era lo suficientemente bueno como para que el público se emocionara.
Casi el último de todos los concursantes fue un Nekomata albino, quien miró a Naruto y se burló un momento para pasar al frente. Este, con expresión confiada y vanidosa, muestra un enorme colmillo de una bestia posiblemente gigante, la cual parecía haber hecho un arma con ella, una espada. La sola presencia del arma causó furor entre un grupo de féminas jóvenes, quienes chillaron como fanáticas al verlo. Tal vez se tratase del típico gilipollas popular, siempre hay uno, ostend. Mi turno, dijo el rubio algo nervioso, pues aún no estaba seguro si iba a funcionar. ¿Dónde estás, Koneko-chan? Susurró al ver que aún no llegaba y empezaba a ponerse nervioso. Para su truco de magia necesitaba algo que le había pedido a la albina, pero esta aún no llegaba y las personas ya se estaban preguntando por los que faltaban, que era él y su amigo. Pasos fuertes se escucharon de repente, mirando con grandes ojos como su novia falsa estaba trayendo en la distancia un enorme bloque de hielo, para dejarlo en el suelo de porrazo. ¿De dónde lo sacaste?, le preguntó confundido, pues no tenía ni idea de dónde había salido tal bloque de hielo cuando hacía un calor muy exorbitante. ¿Importa?, preguntó ella, muy nerviosa y avergonzada por la mirada de todo el mundo sobre ella. Solo empieza ya, estoy retrasando la ceremonia, dijo avergonzada, retirándose lentamente hacia el público, como si fuera una observadora. Aun cuando estaba junto a los demás, estos seguían mirándole con curiosidad cuando ella no miraba. Naruto sacudió su cabeza. Bien, ahora, dijo mientras sostenía su daga verde y tomaba el filo. Kage Bunshin susurró, invocando 3 clones junto a él. Técnicamente, esto me demoraría un día completo, pero dijo mientras sus clones se colocaban al lado y sostenían sus dagas de forma inversa. Si somos 4 más, esto será fácil, terminó con una sonrisa, acercándose hacia el bloque. Todos vieron con curiosidad cómo los rubios estaban trabajando el bloque de hielo con una cara de concentración pura y boba en sus rostros, repartiéndose el trabajo entre ellos. Pedazos de hielo caían al suelo mientras la pequeña cuchilla hacía recortes, grandes recortes en el bloque, transformándolo y moldeándolo a algo más que un simple pedazo helado. Me falta un poco más, y dijo mientras le daba unos pocos retoques a la cara. Listo, dijo mientras retrocedía un par de pasos junto a sus clones, limpiándose el sudor. Una escultura de Gabriel Onesama, dijo este mientras le enseñaba al público, quienes miraban maravillados la obra que había hecho. La escultura de hielo mostraba a una hermosa mujer ángel, la cual tenía una venda en sus ojos, enormes pechos y la cubría una enorme manta. Lo más increíble de ello es que estaba rezando con una espada en sus manos, la cual brillaba con la luz del sol. La gente se acercaba hacia la escultura, todos mirando con grandes ojos la hermosa pieza de arte frente a ellos. Naruto buscó a alguien con la mirada, siendo este el chico Nekomata de antes, para luego sonreírle de la misma forma vanidosa. Este no lo tomó bien, alejándose un poco molesto de los demás. Bueno, supongo que he ganado, le dijo a Koneko, quien simplemente sonrió ligeramente, para golpearle el hombro. ¿Ya estás feliz? Lo entiendo, dijo al sentir la poca fuerza del golpe, riéndose entre dientes. Esperad, escucharon algo a la distancia, deteniendo de seguir mirando la escultura y volviendo la mirada a un falto yo, dijo este mientras caminaba con algo en una de sus manos. Parecía un domo de plata muy hermoso, el cual sellaba algo en su interior, algo frío por la bruma helada que lo acompañaba. Naruto parpadeó con curiosidad, pues era algo muy raro teniendo en cuenta las increíbles exhibiciones de antes. ¿Es en serio? Escuchó a sus espaldas a los demás concursantes riéndose entre ellos. ¿Cocina? ¿Con ese cuerpo todo musculoso? Vaya tipo más inútil. Uno hizo una broma, lo cual reventó a carcajadas a los demás, quienes también se burlaron del tema. El azabache los ignoró, simplemente se acercó a la chica rubia, quien se sonrojó cuando vio que todos se alejaron de ella para ver su demostración. Recuerdo haber escuchado que no solías tomar alcohol, a pesar que te gustaría hacerlo, no podías soportar grandes cantidades, dijo, recordando la última noche de acampar. La idea pasó varias veces por mi cabeza, quería hacerte algo especial, dijo, mientras tomaba el domo de plata con su otra mano, abriéndolo lentamente. Todos se acercaron para ver, notando que en su interior había 6 copas de vidrio, el cual estaba lleno de una especie de postre helado, pero tenía un extraño color dorado en este. A simple vista, podría ser un simple postre, pero la belleza de este era algo que sorprendió más de uno. El azabache tomó uno de ellas junto a su respectiva cuchara, dándole el resto al rubio, quien parpadeó al haber sido confundido con un mesero. El gigante incrustó la cuchara en el postre, tomando un poco de él. Volvió su mirada a Asia, quien se sonrojó al ver sus ojos sobre ella. Vamos, dijo este mientras dirigía la cuchara hacia su boca, avergonzándola aún más. Ella lo hace, probando un poco del postre.
El efecto fue de inmediato, la expresión de placer era uno que todos podían identificar. Anfitriona primero. Gritó Fujimai, empujando con fuerza al rubio, tomando uno para sí misma. Rápidamente probó una cuchara, obteniendo el mismo resultado. Está delicioso. Dijo mientras masticaba los trozos helados, sintiendo la explosión de dulce en su boca. Aquí si quieren imagínense un orgasmo culinario tipo Shokugeki no Souma. El grupo rápidamente toma el suyo propio, degustando el postre. Está rico, susurra el rubio al sentir frutal tales como el mango, la piña y otros más. ¿Tiene vodka? Dijo sorprendido al reconocer el sabor interesante de este. ¿Dónde conseguiste vodka aquí? Preguntó confundido, ya que era una bebida alcohólica. Oye. Exclamó al ver que era ignorado. De repente, el sonido de muchos pasos se empezó a escuchar. Todos vieron que era una gran cantidad de nekomatas, hembras y mujeres de otras razas, quienes traían el mismo domo en sus manos, haciendo fila para entregarlos. Cuando iba a sacar hielo de la montaña, pude haber exagerado de más, explicó el gigante, con un sudor sobre su frente. Un trozo se lo di a Shirone-san, lo demás lo usé para crear más postres, explicó este mientras todos veían con grandes ojos como las chicas abrían los domos, enseñando su contenido. ¿De dónde salieron tantas chicas?, se preguntó Naruto al ver que todas eran realmente bellas y sensuales. Entonces recordó cómo, de repente, las rosas blancas desaparecieron de la valquiria, quien no las encontraba por ningún lado. ¿Qué rata eres?, exclamó enojado al ver que esas chicas que trabajaban como meseras eran las mismas chicas que le entregaron su rosa. Hice un trato con ellas, dijo el gigante mientras se sentaba en una silla que le dio una de las chicas, colocando a Asia en una de sus piernas y dándole de comer lentamente del postre, ignorando la cara roja que ésta tenía. Si le daba un postre a cada una, ellas me iban a ayudar a repartir el resto. Naruto giró su mirada a una de las meseras, quien le atrapó mirando en su dirección, respondiéndole con un guiño divertido y sensual. El rubio miró su entorno y vio como los únicos que no comían eran los competidores de la prueba, quienes se alejaron a un lado oscuro para ver de lejos. Incluso los que no consiguieron su rosa en el primer desafío, parecían divertirse con el platillo y ganar. Un guiño sexy de alguna de las meseras, era ganar y ganar para ellos. Por otro lado, el público femenino parecía mirar con ensoñación y con miradas de corazones al ver la tierna escena de cómo el azabache alimentaba con delicadeza a su pareja fingida, quien moría en vergüenza. No había duda, fue una victoria verdaderamente aplastante. Suspirando con pesadumbre, mira que una chica le da un postre, tomándolo rápidamente. Bueno, al menos quedé en segundo lugar, nada mal, dijo con una pequeña sonrisa mientras a su lado había dos meseras, quienes todavía parecían tener curiosidad por su escultura, caminando hacia ellas. ¿Qué opinan, chicas? ¿Les gusta? Porque podría hacer una de ustedes. Entonces, ¿son aventureros? Fue la pregunta sorpresa, directa y totalmente fuera de lugar, el cual los descolocó un momento, rompiendo la charla grupal y las quejas del rubio a su compañero gigante por hacer trampa. Bueno, algo así, dijo el rubio, rascándose la cabeza y alzando una ceja. ¿De la mujer albina que le dio esa idea?, preguntó confundido, pues, hasta ahora, todo su grupo había mantenido la fachada. Antes de llegar a la aldea se cambiaron de ropas, colocándose algo más normal y menos llamativo como sus trajes mágicos. Por otro lado, eso también le trajo malos recuerdos a Naruto, quien no recibió uno por decir anteriormente que no necesitaba ayuda mágica. Bueno, tienes un arma peculiar junto al bastón que tiene tu compañera rubia, dijo divertida la mujer, quien le señaló a Rabel. El rubio se golpea la cara, recordando que no podía hacer uso de algunas cosas en este lugar. Todos aquí lo somos con excepción de Kon. Shirone se corrió antes que metiera la pata. Este es mi grupo y la conocimos en una de nuestras misiones, le explicó, mintiéndole de una forma tan magistral, algo que había aprendido en años de delincuencia juvenil. Ya veo, dijo la mujer, aceptando rápidamente la respuesta, ignorando la mirada nerviosa de su hija. Bueno, para el amor no hay fronteras, pero ¿sabes cuál es el costo, no?, le preguntó, mirándole un momento. La expresión de curiosidad le dio todas las respuestas que necesitaba. ¿Aún no le has dicho?, le preguntó seriamente su madre a Koneko, quien bajó la mirada un poco. Miró a Koneko desde el rabillo del ojo, pidiendo una explicación en su mente, y esta lo entendió. La pareja casada con una hembra necómata debe de quedarse en la aldea, reveló, sorprendiendo a su grupo ligeramente. Esa es la ley de nuestro pueblo, es la más rigurosa entre todas, dijo ella suspirando, sabiendo lo difícil que sería para alguien abandonarlo todo para vivir eternamente en un solo lugar. Naruto no dijo nada, prefiriendo quedarse callado.
Realmente no tenía ningún problema, pero en el caso de que su amiga intente quedar con alguien en el futuro, podría quizás tener problemas con esto y eso era algo triste de pensar. Si le pasara a él no sabría de qué manera responder, pues su meta posiblemente le obligue a ir a un montón de lugares, como lo hace ahora. ¿Qué elegiría si llegase el momento? Bueno, sacando ese tema dijo Fujima y mientras disipaba esa aura negativa alrededor con una sonrisa, ¿cuáles fueron sus razones para ser viajeros aventureros? Preguntó curiosa por la resolución de cada uno, quizás para saber más de ellos o quizás simplemente por la curiosidad innata que tenían los nekomatas por su entorno. Yo quiero viajar por todo el mundo, conocer a muchas personas y tener muchos amigos, dijo Asia, quien todavía abrazaba el brazo del gigante. Para mantener las apariencias quiero tener muchas experiencias e historias que contar y poder relatarlas a mis hermanos y hermanas, dijo con una linda sonrisa, brillando ligeramente. Nosotros queremos dinero y experiencia, dijo Naruto. Por los demás, quienes asintieron detrás de él nos dijeron que había un monstruo aquí y vinimos a aceptar la misión, pero dijo mientras se rascaba la cabeza, supongo que el festival nos atrapó por sorpresa, se rió entre dientes, recordando que la misión solo fue una excusa para estar aquí. Ah, veo que son de la Universidad Mágica, dijo sorprendida, pues aquella misión era definitivamente la que pidieron en ese lugar estudiantes. Aún son pequeños gatitos, quizás se refieran al problema de plaga de serpientes, dijo recordando algunos problemas que tenían hace un tiempo en las aguas terminales. ¿Plaga de serpientes? Preguntó con eco, elevando una ceja. ¿Por qué hay plagas de serpientes aquí? ¿No pueden hacerlo otros? Preguntó confundida, ya que sus primas técnicamente eran las encargadas de hacer los trabajos que necesiten encargarse de bichos y cosas así. Incluso si ellas no pueden hacerlo o no quieren, hay cazadores en la aldea. Su madre frunció el ceño. Se han mostrado muy difíciles de lidiar, se han negado a hacer cualquier cosa además de entrenar, dijo recordando que se han encerrado en sus habitaciones. También pensé en los cazadores, pero fallaron, uno casi muere y la gran mayoría resultó heridos, dijo recordando cómo estos fueron abrumados por la cantidad de serpientes que había. Naruto recordó de mala manera a aquel chico con la espada hecha de un colmillo. Estoy seguro que fue él también el derrotado, dijo recordando también que tenía algunas vendas en su cuerpo. ¿Por qué tan enojadas? Parecían estar muy furiosas con todos y todo, dijo recordando la mirada de ambas, como si estuvieran furiosas por la ceremonia. Fujima y miró ligeramente penada. Bueno, digamos que, aunque los machos nekomatas prefieren a las mujeres más fuertes, no se atreverían siquiera a estar cerca de ellas dos, reveló, haciendo sudar ligeramente al grupo. El último macho que intentó conquistar a una de las gemelas fue golpeado, como tú. El rostro del rubio se volvió azul al recordar la paliza que ya había sido olvidada. ¿Están en celo? Preguntó con eco, un poco sorprendida y ganando un triste asentimiento de su madre. Eso es muy triste, dijo bajando la mirada un poco, preocupada y entristecida por la difícil situación que están pasando ambas. Aunque ninguna le había caído bien, siguen siendo familia y no era algo de qué burlarse. ¿En celo? Preguntó Rabel, quien escuchaba algo que finalmente le llamaba la atención. Hablan de, dijo mientras hacía ejemplos sexuales con sus dedos, cosa que hizo sonrojar a la gran mayoría. Antes que pudiera continuar, fue detenida por la Valquiria, quien la mantuvo presa con sus brazos. Fujima y simplemente se rió entre dientes. No, no es algo así, dijo mientras negaba con su mano. Cuando una gatita está a punto de convertirse en una gata, entra en un estado salvaje y animal, conocido como frenesí, explicó ella, mientras hacía un lado su vestido, mostrando que tenía dos colas, sorprendiendo al grupo. Esto es prueba de haber superado con éxito la prueba, solo sucede en las mujeres, dijo, volviendo a esconder sus colas entre su vestido y dejando salir un pesado suspiro. Es algo muy importante para una mujer, el frenesí es quizás el momento que marca un antes y después de una hembra nekomata, siguió contando con eco, quien se miraba a sí misma en unos pocos años. Un momento así debe de ser compartido con la persona más valiosa para la hembra, dijo ella, mirando con seriedad a sus compañeros, dándoles a entender que realmente era importante. No había palabras para explicarlo realmente. Pero el macho debe de ser fuerte, lo suficientemente fuerte como para poder vencer a la hembra durante el frenesí, colocándose sobre ella, indicó la madre deteniéndose y mirando al grupo. De no ser así, el macho morirá por las garras de la gatita y ésta se quedará en ese estado infantil toda su vida. Naruto nuevamente tragó duro, pues a pesar de lo surrealista que sonase, sabía que estaban diciendo la verdad. Tiene sentido, susurró el rubio, entendiendo finalmente la forma en cómo los hombres parecían alejarse del dúo y también recordando la fuerza monstruosa de ambas. Tienen miedo a perder la vida, dijo mirando seriamente a la mujer, quien asintió con cierta tristeza.
No puedo imaginarme una gatita pasando por el frenesí completamente sola, dijo con cierto dolor la mujer, negando con la cabeza. A estas alturas un compañero no es necesario, tiene que ser cualquier macho, pero decía deteniéndose, recordando que las gemelas ni siquiera tenían un padre que les pudiese ayudar. Koneko frotó el brazo de su madre, intentando tranquilizarla, y el grupo se entristeció un poco por la forma tan dolida de la mujer. Incluso cuando no era su madre, ella actuó como una y sentía el dolor de ver a sus hijas adoptivas de esa manera. No era un destino que una madre habría querido para sus hijas, ellos podían entenderlo. Naruto apretó sus puños, recordando la misma expresión en alguien muy importante para él. ¿Hay algo que podemos hacer para ayudar?, preguntó con una sonrisa forzada, queriendo colocar su granito de arena, por más insignificante que fuese. Si hay algo, mi grupo y yo lo haremos, prometió por todos, quienes sonrieron y asintieron. La mujer se limpió sus lágrimas, para mostrar una sonrisa. No se preocupen, ya han hecho mucho al perdonarlas y entenderlas, dijo mientras acariciaba a Koneko. Son pequeños gatitos con parejas, no podría pedirles algo así, aunque quisiera, está prohibido, dijo recordando las leyes de su pueblo. Con esto dicho, todos siguieron caminando por la aldea hasta que se volvió completamente oscuro. El día había terminado. Descansaran en mi casa por esta noche, tengo algunas habitaciones para invitados, dijo Fujima y con una sonrisa, sintiéndose muy nerviosa y excitada al respecto, cosa que causó confusión en el grupo. La casa era muy grande, tal vez la más grande de toda la aldea. Al entrar se toparon con un jardín principal muy hermoso y la puerta hacia la mansión de madera. Ya al atravesar las puertas, se toparon con 4 hombres nekomatas, los cuales parecían haber llegado. Tenemos visitas, dijo Fujima y mientras se acercaba a cada uno, dándole un beso en la boca, dejando descolocados al grupo. Son mis padres, susurró Koneko, al ver la cara de confusión grupal. Bueno, algunos son nuevos, dijo ella dándole a entender que eran parte del harén de su madre. Sus amigos le miraron raro, cosa que ella respondió con un rostro vacío. No me miren así, si creen que es raro, esperen a ver a mis hermanos, dijo con un rostro decaído. Los hombres sonrieron y tras una pequeña conversación, se fueron del lugar. Lo siento por el espectáculo indecente, si no lo hago, luego se ponen irascibles, se burló la mujer, riéndose tras su mano, cosa que causó más extrañeza en el grupo. Se han ido a cazar, no creo que deban preocuparse mucho, dijo ella mientras seguía caminando, esperando a que sea seguida. Caminaron otro poco más y llegaron a un segundo piso lleno de habitaciones. Bueno, aquí, dijo mientras señalaba un ala diferente. Solo tengo 2 habitaciones más, dijo indicando las últimas habitaciones. Los demás están, dijo girando lentamente los ojos, intentando hallar una buena excusa. Ocupados, dijo con una sonrisa nerviosa, abriendo ambas habitaciones. Curiosamente una de ellas tenía una cama única, adornada con rosas y pieles extremadamente hermosos, incluso el aroma era increíble. El otro tenía una litera y era una habitación común. El grupo de amigos se miró entre ellos, entendiendo rápidamente las intenciones de la mujer. Asintiendo, procedieron a frustrar sus planes. Yo pido arriba, gritó Ravel antes que cualquier otro, corriendo hacia la litera y saltando para caer en la cama superior. Lo siento mucho, Belmont-senpai, se disculpó Rosueise, quien caminó con cierta pena hacia la habitación, sentándose en la cama inferior y escuchando a la niña rubia sobre ella disfrutar de una cama luego de haber dormido en la intemperie durante días y días. El azabache giró la mirada hacia la única habitación disponible, para luego mirar al ángel rubio, quien asintió lentamente mientras moría en vergüenza. Arreglado entonces, dijo muy feliz Fujima y, mientras empujaba a la pareja a la habitación. Guarden sus cosas y prepárense para la ducha, hoy compartiremos baños, como una tradición, dijo mientras se alejaba dando pequeños saltitos, como si de una colegiala enamorada se tratase. El grupo se quedó en silencio, avergonzado por cómo las cosas pudieron salirse de control en menos de un minuto. ¿Alguien quiere ir a las aguas termales y lidiar con las serpientes? Por otro lado, dijo mientras les recordaba que todos tendrían que compartir la ducha al mismo tiempo, incluyendo la madre de Koneko y quién sabe cuántos más familiares tendría. Sus amigos se miraron entre ellos, incluso Ravel, quien se encontraba en la cama superior, no parecía pensarlo mucho. La respuesta era clara: serpientes. Tadaima. Fujima y regresó su mirada hacia la puerta principal de su casa, notando que se trataba del grupo de amigos de su hija y su hija. Todo podría ser normal salvo el hecho de que parecían estar regresando de una guerra, pero se encontraban muy limpios y relucientes donde estaban. Había preparado la ducha y todo, dijo deprimida recordando que, durante la ducha, solo estaban sus esposos y sus hijos, nadie más estaba ahí.
Nos encargamos de las serpientes, respondió el gigante, quien llevaba a una casi inconsciente Asia en sus brazos. Nos tomó algo de tiempo lidiar con ellas, luego limpiar las aguas terminales para finalmente darnos una ducha, le contó este, quien era el único del grupo sin una cara de cansancio total, aunque podría estar fingiendo. Si no es mucha molestia, nos gustaría comer algo, por favor, dijo Rosueise por todos desde el suelo, pues la valquiria había quedado hecha pedazos en el suelo, cansada por la incontable cantidad de oleadas de pequeños enemigos. Luego de un rato, todos se encontraban en una gran mesa, con caras largas y cansadas, pero comiendo pues el estómago podía más. No debieron de ir solos, dijo Fujima y con el ceño fruncido, molesta por las acciones del grupo. Pudo ser peor, fue un golpe de suerte que salieran bien de aquel lugar, dijo, recordando cómo sus cazadores tuvieron muchos problemas inicialmente. No se preocupe, las llamas de Rabel sirvieron mucho, dijo Naruto, recordando a la pequeña rubia echando un mar de llamas, lidiando con muchas de ellas al mismo tiempo. Oye, Rabel-chan, despierta, susurró el rubio al verla dormitar sentada. La pequeña se levantó y parpadeó mientras examinaba sus alrededores. La mujer mayor levantó una ceja sobre esfuerzo mágico, cansancio mental, dijo el gigante por ellos, quien le daba de comer a Asia pues ésta tenía los ojos cerrados, más todavía se encontraba consciente. Cuando un mago usa demasiada magia y se queda sin ella, su mente se agota aun cuando su cuerpo no esté del todo cansado, le explicó, cosa que agradeció la mujer. Otro tiempo pasó y ahora se encontraban en sus respectivas habitaciones. En una de tantas se encontraba Naruto junto a Koneko, analizando la situación en conflicto. Había dos personas, una cama y ninguno de ellos quería compartirla con el otro, pero tampoco querían dársela. ¿Dividimos?, preguntó el rubio, esperando llegar a un acuerdo que no requiera seguir durmiendo en el suelo, pues también estaba harto de eso. Koneko suspiró cansada, asintiendo. No tengo fuerzas para golpearte ni para poder pelear por ella, Basura-san, admitió, mientras buscaba algo en su habitación, la cual curiosamente estaba decorada con cosas sobre gatos por todo el lugar, incluso la cama parecía ser una gran cama para gatos. Minutos después la cama se encontraba separada en dos partes por alguna clase de barrera de almohadas, dividiendo ambas partes para cada uno. Oye, dijo de repente Naruto, levantando la cual es la última prueba y qué pasará luego de ella, preguntó seriamente, mirando la habitación a su alrededor. No podemos seguir mintiéndole a tu madre, ella no se merece esto, admitió, pues no era la mujer que él tenía pensado cuando le relataron su problema. Lo sé, dijo ella con cierta tristeza, mirando su parte de la habitación. También no creo que haya otra forma, tendré que decirle la verdad, dijo mientras estrujaba su cama, sin poderse imaginar diciéndole la verdad a su madre, sabiendo la difícil discusión que tendría con ella. No quería decepcionarla, pero tampoco quería quedarse en la aldea. De repente siente a alguien frotándole la cabeza, siendo su compañero rubio. Ya intentó tranquilizar, como si de esta manera resolviera su duda interna. Ella te ama mucho, estoy seguro que te dejará ir cuando entienda qué es lo que tú deseas, dijo este, recordando lo maravillosa persona que es su madre. Koneko no lo piensa dos veces, dándole un fuerte golpe al rubio lo suficientemente poderoso como para estrellarse contra la pared, quedando inconsciente en este. La pequeña albina, sin culpa alguna, se apodera del resto de la cama, durmiendo con una sonrisa y ronroneando al tener toda la cama para ella sola. Alguien fisgoneaba por la puerta y, aunque no podía oír del todo bien, sudó ligeramente al ver la escena frente a ella. Shirone-chan, así no es como debes tratar a tu compañero, susurró su madre, quien se encontraba de mirona mientras su cola se movía de un lado a otro. Suspirando cansada, se aleja de la puerta muy decepcionada. Se estaba alejando lentamente, pero sus oídos escuchan una pequeña e importante conversación. Mira hacia la puerta de la pareja de amigos de su hija, con la curiosidad natural del gato picándole en la cabeza. Solo una miradita, dice este, mientras se acerca hacia una de las paredes, sacando un pequeño trozo de madera y mostrando un agujero que permitía ver la habitación. Para su sorpresa, también podía escuchar ya que la puerta estaba medio abierta. Belmont-senpai, lo siento, dijo la chica rubia, con un tono muy cansado y algo triste, no serví en nada durante la batalla, todos estuvieron protegiéndome y por eso se agotaron más, esto es mi culpa, dijo entre lágrimas que intentaba frenar. El gigante simplemente negó. No te preocupes, sabíamos que iba a ser difícil, somos un equipo de rango D, ¿recuerdas?, dijo lentamente mientras le quitaba las lágrimas con sus grandes pulgares. Aún estamos comenzando, nuestro viaje solo acaba de iniciar, tenemos mucho por aprender, dijo con un tono reconfortante mientras se sentaba en el suelo, estando a su lado. De repente, empezó a buscar algo entre sus cosas, en su mochila, sacando una pequeña bolsa. ¿Recuerdas aquella noche?,
Preguntó este, atrayendo la atención de la rubia. Dijiste que dormías junto a un peluche y muchas mantas, ¿recuerdas? La rubia asintió, limpiándose las lágrimas. Lamento ya no poder servirte como el primero, por eso dijo mientras sacaba algo de la bolsa hecha de fibras, enseñando un bonito peluche de gato. Pensé en encontrar un sustituto, lo compré durante la ceremonia, dijo mientras se lo entregaba, colocándolo entre sus manos. Asia lo toma con mucho cuidado y sorpresa, viendo el detalle más de cerca. Es hermoso, dice con una pequeña sonrisa, a pesar de que antes había lágrimas en ella. Gracias, Belmont Senpai. El gigante asiente secamente, volviéndose a parar y comenzando a retirarse. Espere, le detuvo ella un momento, con una expresión ligeramente avergonzada. Puede dormir aquí, no tiene que irse, dijo ella mientras ocultaba su rostro en su peluche, incapaz de verle directamente. El gigante se le queda mirando un momento para luego asentir en silencio, volviendo a sentarse en el suelo, al lado de su cama. Yo me refería a Asia. Se detuvo, recordando que quizás, esto de la actuación no debería de ir muy lejos. Gracias, no me gusta dormir sola, admitió, pues siempre ha dormido junto a alguien más toda su vida. No te preocupes, respondió el gigante con los ojos cerrados. Estaré despierto por si sucede algo, solo tienes que hablarme si necesitas de mi ayuda, respondió quedándose completamente estático. Prometo protegerte mientras duermes, confía en mí, terminó este, terminando por sumirse en un sueño profundo, o eso parecía. Asia le escucha un momento, para luego reírse entre dientes al escucharlo ronronear como si fuera un animal sumido en el sueño. Acercándose lentamente hasta el extremo de la cama y en donde estaba apoyado el azabache, chocando su cabeza contra su espalda, cerró los ojos lentamente. Confío en usted, Belmont Senpai, susurró cansada, durmiendo con una sonrisa. Fuera de la habitación y en una de las paredes estaba Fujimai, la cual tenía su cola moviéndose de un lado a otro con mucha rapidez. Son tan tiernos, pensó mientras reprimía un chillido de fanática, alejándose un poco de la pared. Suspiró con nostalgia mientras volvía a su propia habitación, embriagada por la escena más romántica que había visto en mucho tiempo. El amor joven es tan lindo. Bienvenidos sean todos a la gran y última tercera parte de la ceremonia, la prueba de poder. En un gran coliseo todos vitorearon con una impresionante cantidad de emoción y euforía, siendo una marea de público muy impresionante. Naruto miraba con incrédulos ojos cómo se encontraba en un enorme coliseo hecho de madera. ¿Cómo no nos dimos cuenta de que esto existía en medio de la selva? Se preguntó a sí mismo, pues esto era tan estúpidamente grande que era imposible pasar desapercibido. Esto es una cancha de soccer los miércoles, los jueves es zona de entrenamiento para enseñar a los gatitos a combatir, dijo Koneko a su lado, quien cruzaba de brazos al verse sola en el gran estadio junto al rubio. Es una mierda que seamos los primeros, dijo molesta, pateando el suelo como si de una niña se tratase, haciendo reír entre dientes a Naruto. En el centro más elevado de las gradas, se encontraba la madre de Koneko, quien estaba junto a sus dos amigas de grupo. Ambas parecían felices de estar en primera fila, Rabel por tener visibilidad para grabar su batalla y Rosueise, quien era atendida por dos hombres nekomatas ligeramente asustados y reacios a estar cerca de ella, mas era su deber. Como es tradición, las batallas se darán entre parejas, dijo Fujimai, su voz sonando por unos grandes parlantes que mantenían a todo mundo informado de sus palabras, y para mostrar que el amor triunfa en esta generación. Mis hijas y sus compañeros lucharán por la victoria. La multitud respondió con la misma euforía. Esperen. Esperan. Gritó Naruto al darse de una cosa. Pelearemos contra tu hermana y su compañero. Es una locura. Gritó este, en negativa ante tal cosa. Sin embargo, por la expresión vacía y nerviosa de la albina, al parecer era cierto esto. De repente el sonido se detuvo en todo el público, quizás por la ansiedad de la situación. Hola, Shirone Nia, escuchó a un lado, una voz sexy y muy sensual que rápidamente le llamó la atención. Frente a sus ojos, estaba una hermosa mujer de cabellos negros, quien caminaba sensualmente hacia ellos, usando un kimono oriental, algo muy extraño teniendo en cuenta que esta isla tenía otro tipo de moda. Se dio cuenta rápidamente de una cosa, estaba muy bien dotada como su madre. Su mirada, sin embargo, fue a quien se encontraba a su lado y supuesto compañero. No puede ser, susurra mientras traga con fuerza al ver a alguien muy conocido para él, pero, sobre todo, a alguien que no creía volver a ver en mucho tiempo. Se trataba de un chico de cabellos planeados y que tenía un par de orejas de gato sobre su cabeza, algo que definitivamente no estaba ahí antes. Bali lo identifica rápidamente retrocediendo un par de pasos a ver a su mejor amigo y casi hermano, caminando con una enorme sonrisa junto a la hermana de Koneko.
El destino es una dama muy caprichosa y el mundo es un lugar muy pequeño, dice este mientras se lleva una mano a la cabeza, peinándose un momento. ¿Quién diría que nos encontraríamos aquí de todos los lugares, verdad? Pregunta con una sonrisa peligrosa, cosa que le hizo estar en guardia al rubio. Koneko mira con ligera confusión como su compañero rubio gruñía furiosamente hacia el compañero de su hermana, por la forma en cómo lo hacía, parecía que había mucha historia entre ellos. Vali, gruñe el rubio, levantando sus puños. Aquí no está Graviel One-sama, nadie nos va a detener. Esta vez ganaré. Sus palabras solo hicieron reír al chico de peles plateados. Me da miedo porque parece que lo dices en serio, se rió el de cabellos plateados, para luego elevar una de sus manos señalándole. Finalmente una batalla digna, debemos dejar de hablar, dijo mientras rasgaba gran parte sus ropas para tirarlo a un lado, preparando sus puños, algo que imitó su contrincante. ¿Lo recuerdas aún? ¿Recuerdas mi promesa? Le preguntó antes que la batalla comenzase. Te destruiré. Uzumaki Naruto. Capítulo 10. Naruto contra Bali. Te destruiré. Uzumaki Naruto. Fue el juramento que se escuchó por todo el coliseo, siendo vitoreado por el público presente que animaban la lucha, ya que el encuentro era muy esperado por ellos. Mientras tanto, una pareja parecía haber llegado a una zona extremadamente reservada, donde se encontraba la líder de todos los nekomatas de la aldea. Esta los vio aparecer y se les iluminó los ojos. ¿Qué sucede? Preguntó Asia mientras llegaba junto al pelinegro, mirando como todo mundo parecía más emotivo por alguna razón. ¿Ese es Naruto-san? Preguntó nuevamente, al ver cómo este parecía entre nervioso, molesto y confundido por sus contrincantes. Asia-chan y su Alpa-kun, qué alegría verlos. Dijo Fujimai, atrayendo a las dos féminas más del grupo. Pues sí, su amigo y mi hija lucharán contra mi hija mayor y su prometido, informó ella, regresando su mirada hacia el ring de lucha. La ceja del azabache tembló un momento por el apodo que había recibido, pero no dijo nada al respecto. Parece que esos dos tienen historia, dijo Rabel, quien grababa con detalle cómo los oponentes parecían dialogar entre sí. Un momento más. Sangre, perfecto, dijo ella riéndose entre dientes, esperando un buen espectáculo. Rosueise lentamente se separó de sus meseros privados, para andar con el grupo. Ese es, dijo mientras observaba a Peliblanco, pues le parecía muy conocido. Un minuto, dijo al verle con colas y orejas de gato. Bali Lucifer, susurró solo para que Asia pueda escucharlo, aunque también lo hizo el azabache. ¿Bali Lucifer? Repitió bajo el ángel, no entendiendo a qué venía ello de la casa Lucifer. ¿No es un demonio? Le preguntó, pues aquel chico parecía lucir como un nekomata, aunque podría estar mal, pues Naruto también lo hacía y era completamente humano. He escuchado de él, interrumpió el azabache, aprovechando el hecho de que la madre de Koneko parecía hablar con otras personas. Es el número 1 en Estados Unidos, dicen que está próximo a conseguir el rango S, le catalogan como genio entre genios, dijo recordando todo lo que había estado escuchando de aquel número 1. Rosuei se asintió. Él llegó a Asgard para estudiar también, quería aprender a cómo pelear con espadas a pesar de ser un mago, como si fuera un asgardiano, dijo sudando ligeramente al verlo ahí, mirando con una enorme sonrisa depredadora hacia el rubio. Fácilmente dominó ambas habilidades, es un verdadero monstruo, dijo al recordar que ha logrado ser un amo de la espada y un muy buen mago, algo imposible para los estándares normales. Todas las razas, a excepción de los humanos, portaban una habilidad innata o un potenciador con el cual se nacía. Los demonios nacían con el elemento oscuridad dentro de ellos, así como un gran poder mágico. Los ángeles eran iguales que los demonios, solo que tenían el elemento luz dentro de ellos innatamente. Los dioses tenían su inmortalidad, los dragones su poder colosal y su longevidad. Las hadas estaban dotadas de un conocimiento sin igual en los misterios de la magia y la taumaturgia, los gigantes fueron dotados con fuerza más que sobrehumana, así como un estallido de adrenalina que aumentaba todas sus capacidades físicas hasta sus límites. Los asgardianos fueron dotados con maestría en la espada y aptitudes en la magia, siendo capaces de ser los únicos en empezar con ambas aptitudes fácilmente. De los yokais se sabía poco o casi nada, se decía que tenían sintonía con la naturaleza, pero además de eso no mucho se sabía salvo una sola cosa: sed de sangre. Ellos entran en un modo salvaje y bestial, dándolos habilidades totalmente extrañas e inigualables, siendo un misterio el origen de tales poderes hasta el día de hoy. ¿Qué hace aquí y por qué es un nekomata? Preguntó Asia, pues no parecía entender tanto como ellos de aquel chico de cabellos plateados. ¿Qué relación tiene con Naruto-san? Quizás la pregunta más importante de todas. Nadie parecía decir nada, quizás por la falta de respuestas, ya que no entiendan al igual que ella.
En el ring de batalla, el rubio se encontraba mirando a su contrincante con una expresión molesta en su rostro. Koneko, por otro lado, miraba con confusión cómo el duelo personal suyo había cambiado drásticamente a uno muy personal para su compañero Basura-kun. Susurró, sin entender qué rayos estaba sucediendo. Shirone-chan, préstame atención a mí, tu linda y hermosa hermana Nia, dijo la chica pelinegra de grandes pechos, chasqueando los dedos para llamar su atención. Esta es una lucha de hombres, nuestros hombres, remarcó esto con una sonrisa, levantando uno de sus dedos. No hay que interrumpir, ¿vale? Dijo con una sonrisa, una sexy y peligrosa sonrisa. Koneko, susurró Naruto, al ver que la señal de la batalla aún no se daba. Escucha, ataca a Balitu, dijo este con un sudor sobre su frente, sorprendiéndola. Tu fuerza física será suficiente como para dejarlo fuera, distraeré a tu hermana y luego de habernos librado de Bali, juntos podemos intentar derrotar a tu hermana, le explicó su plan, mirando seriamente. Koneko le miró fijamente, comunicándose a través de sus ojos y asintiendo mentalmente. La batalla dará comienzo. Su madre se tomó cierto tiempo para atraer el silencio en las gradas, para finalmente dar la señal ahora. Gritó, acompañada de un poderoso tambor sonado por un par de machos nekomatas al lado suyo. Bali no esperó a decir algún plan ni dio ninguna señal a Kuroka, simplemente empezó a correr hacia el rubio. Naruto lo vio y sonrió ligeramente. Siempre igual, pensó al ver lo fácil que podía estallar su rival por cosas tan pequeñas como estas. Buscando con la mirada, vio que Kuroka se quedó parada donde estaba y no parecía tener intenciones de moverse. Koneko respondió rápidamente, intentando colocarse frente al rubio e intentar dar un poderoso puñetazo al peliplateado, pero en un estallido de velocidad, su hermana se colocó frente a ella sosteniendo su puño. Ven a jugar conmigo, Shirone. Gritó su nombre, lanzándola a distancia con una poderosa patada y siguiéndola hacia donde fue lanzada. Koneko. Gritó preocupado Naruto, pues ella recibió una patada tan poderosa que el estallido de aire se sintió hasta su posición. No pudo correr hacia ella pues tuvo que protegerse de un puñetazo dirigido a su rostro. Bali. ¡Qué molesto eres! Gritó enojado, empujándolo a distancia con una patada, la cual fue bloqueada. ¿Qué haces aquí? Pensé que habías vuelto al orfanato. Le recriminó, viendo cómo su rival empezara a recuperarse lentamente. ¿Regresar al orfanato? Tonterías. Gruñó enojado, sacudiendo su cabeza. ¿Por qué soy yo quien debería volver? ¿Por qué de los dos soy el único que tiene que dar marcha atrás? Le preguntó, mirándole fijamente. Soy más fuerte que tú, soy más inteligente, soy mejor que tú en todos los aspectos, ¿por qué? Le preguntó una vez más, corriendo hacia él. ¿Por qué soy yo quien debe de volver? Le preguntó una vez más, logrando conectar un fuerte golpe en su estómago. A pesar de la sorpresa y el dolor inicial, Naruto sujeta su puño con una de sus manos, procediendo a conectar un fuerte golpe en su rostro, haciendo que retrocediese algunos pasos. ¿Por qué repitió este, sin saber realmente qué responder? Alguien tiene que protegerlos, yo dijo mientras miraba sus manos, sintiendo la ausencia de algo. No soy lo suficientemente fuerte aún, dijo volviendo los puños. Sus palabras solo parecen haber enojado al peliplateado, quien corrió hacia él con todas las intenciones de comenzar a pelear en serio. Los golpes iban y venían, una coreografía buena de verdaderas artes marciales, ambos estaban a la par, pero Bali lentamente empezó a tomar la delantera. Durante uno de los choques de puños, la imagen cambia mostrando lo que parecía ser un recuerdo. Dos niños comenzaron lentamente a practicar entre ellos, no tan furiosos ni tampoco más adiestrados que sus dobles futuros. Los niños se encontraban simplemente intentando ganar una sana competencia, una que ambas compartían con una pequeña sonrisa. Naruto, usa más tus piernas, no solo luches con tus brazos, dijo un hombre que miraba sentado desde una roca, mirando cómo los niños peleaban entre sí. Bali, deja de ser un aguafiestas y empieza a pelear en serio. Estás aburriéndome, dijo el hombre de cabellos negros, pero con el flequillo rubio, quien miraba aburrido como los niños seguían sus indicaciones. En uno de los tantos golpes, todo nuevamente se vuelve negro. Continuando con el presente, la lucha se volvía cada vez más frenética, ninguno de los dos daba marcha atrás para tomar un respiro, simplemente golpeaban cuando podían y cuando querían. A veces se protegían de los golpes, a veces simplemente lo tomaban como si nada para regresar un contraataque feroz. Todo mundo en las gradas veía en silencio la batalla, mirando cómo ambos contrincantes daban todo de sí para una victoria que no tenía un significado en concreto, ni tampoco una recompensa especial, pues las razones de su lucha eran desconocidas para uno de ellos, mientras el otro quería obtenerlo como sea.
Finalmente, Naruto logra dominar un poco la situación aprovechando el espacio de pausa de su enemigo, con un giro en el aire logra dar una fuerte patada en la cara a su adversario, haciendo que retrocediera mientras su cabeza daba zumbidos por el impacto. Mientras estos respiraban agitadamente a cierta distancia, el rubio vio como una línea de sangre salía del golpe en su cabeza, manchando con ligeramente su cabeza. «Esto es estúpido», gritó de repente Naruto, mientras negaba con la cabeza. «Hemos peleado antes, ya sabemos que eres mejor que yo, ¿por qué seguimos peleando?», preguntó cansado ya de una insana rivalidad y resentimiento mutuo que había durado un largo tiempo. Aun cuando el sentimiento de debilidad seguía existiendo, no quería que este odio entre los dos siguiera alimentándose y se saliera de control. «Valí simplemente grupo, tienes suerte que no pueda usar magia ni espadas en este enfrentamiento, porque de hacerlo, te hubiera matado si repites lo mismo», dijo mirando muy enojado al rubio, quien retrocedió un par de pasos hacia atrás. «¿Cómo puedes decir eso luego de todo lo que has dejado atrás? ¿Todo lo que has abandonado?», le preguntó mientras le señalaba con su dedo. Uzumaki. Naruto decía mientras le miraba con ojos afilados. «Eres un hipócrita». Flashback. ¿Has escuchado? Otro niño más. Parecía un recuerdo extremadamente viejo, pues la imagen que parecía reproducirse estaba dañada por el tiempo. El lugar que se mostraba era una especie de capilla, o la entrada de la misma, donde estaban dos monjas hablando la una a la otra con cierta tristeza. A cierta distancia de ellas se encontraba un niño de cabellos plateados, sentado en una esquina a oscuras y escuchando en silencio. Una de las hermanas negó con la cabeza. «Los ataques Fallen se dieron estratégica y simultáneamente, era de esperarse», dijo ella mientras suspiraba. «Triste, lo que más triste de esto es que soy muy pocos niños para tantos ataques», dijo dando a conocer que la gran mayoría estaban muertos. La otra hermana asintió, quedando en silencio un momento. «Es un niño humano, el único sobreviviente de su orfanato». Su compañera ahogó una pequeña explanación ante lo escuchado, incapaz de creerse lo que escuchaba. «Esto es tan triste como el chico Lucifer». El niño a lo lejos se estremeció al escuchar que lo mencionaban, abrazando sus propias rodillas. «Lo sé», respondió la otra hermana, quien dejaba salir un largo suspiro. «Que un niño haya perdido a sus padres en una noche frente a sus ojos». Se quedó callada un momento, negando con la cabeza. «Solo nos queda orar por ellos y que Dios los ayude a superar esta difícil situación», decía mientras juntaba sus manos, orando un momento por todos los desastres que últimamente estaban sucediendo. La otra hermana siguió su ejemplo, juntando las manos y orando por todos aquellos desamparados que fueron ayudados o todavía no lo son. Por otro lado, el niño se levantó del suelo y caminó lentamente fuera del lugar, sin llamar en absoluto la atención. El recuerdo cambió rápidamente, ahora se encontraba en su habitación, sentado en su cama mientras miraba lo triste y sin vida que lucía su recámara, con sus ojos muertos y sin ningún brillo en ellos. De repente la puerta se abre y pasos silenciosos fueron escuchados, acercándose hacia él. Alguien se sienta a su lado, completamente en silencio. Escuché que no estás comiendo últimamente», fue lo que escuchó el pelinegro a su lado, una voz armoniosa y bella que podría haber atraído a cualquier hombre, pero no era una situación común. «¿Debes comer?». Valí-kun giró su mirada hacia la mujer que le hablaba, viendo a una hermosa monja de cabellos dorados, que tenía un velo sobre sus ojos, de los cuales evita que alguien los viese. Su traje era ligeramente a sus compañeras, pues era completamente blanco y como si fuera una toga. Algo sin importancia era los grandes pechos que poseía. El niño no respondió ni mostró otra expresión, su mirada estaba hacia la otra cama a su lado. La mujer a su lado frunció el ceño, pero no dijo nada. «¿Sabes que finalmente tendrás un compañero, no?», dijo retomando un tono más feliz. «Estoy segura que, si comes algo, podrán ser amigos». El niño nuevamente no respondió, solo respiraba para no morirse por falta de oxígeno. El niño volvió su mirada aburrida hacia ella, quien sonrió mientras le acariciaba su cabeza. «No te preocupes», Valí-kun dijo mientras se acercaba ligeramente, dándole un abrazo. «Es difícil, lo sé, pero todo será mejor, no tienes que aferrarte a ese dolor por ti mismo, déjalo ser libre», dijo mientras tarareaba una pequeña canción, la cual le obligaron a cerrar sus ojos. Entre sueños y más memorias, todo se volvió oscuro y con una luz en el fondo. En otras circunstancias esa luz podría significar todo tipo de razones positivas, pero este no era el caso, esa luz significaba desesperación.
Bajo sus pies, había dos adultos con expresiones sorprendidas y muertas, con dos grandes agujeros en sus pechos y sangrando profundamente. Las manos de aquel niño estaban ensangrentadas, temblando mientras sacudía a ambos cuerpos desesperadamente, como si eso les ayudase a volver a la vida. ¿No los necesitas? Bali escuchó a cierta distancia, obligándolo a elevar la mirada hacia el fuego que poco a poco lo consumía todo. Se trataba de una figura oscura, que tenía los ojos rojos. Lo único que necesitas es el poder, dijo mientras elevaba una mano, enseñando un oscuro poder entre ellos, y el odio te dará la fuerza que necesitas. Dicho esto, el sujeto empezó a retirarse hacia el fuego, todo el tiempo riéndose mientras lo hacía. Fue despertado de ese sueño por la voz gentil de la mujer, quien notó el pequeño salto que dio por el susto de aquel mal recuerdo. Está bien, todo está bien ahora, dijo mientras seguía acariciando su cabeza. Ya no tienes que soportar esto, ya no estás solo. Los ojos del niño lentamente se llenaron nuevamente de luz y seguidamente, empezó a llorar desconsoladamente mientras se aferraba a la mujer. En la puerta se encontraban reunidos algunas de las hermanas y algún que otro padre, quienes sonreían ante la vista al ver que su líder había logrado salvar el corazón de otro niño, uno que estaba manchado por el miedo y la oscuridad, uno que quizá ya no tendría que seguir sufriendo eternamente. Hola. Soy Uzumaki Naruto. Un gusto conocerlos a todos. Date Bayo. Fue el grito que se escuchó por toda la pequeña plaza que tenían en el orfanato, donde a veces se encontraban jugando los niños o los adolescentes leían algún libro o repasaban sus estudios. En ellos estaban reunido todo mundo, esperando que de esta forma el nuevo se presentase a los demás y se formase algunas relaciones, mas no esperaban una entrada tan llamativa. Bali veía con confusión como el nuevo chico de cabellos rubios saludaba efusivamente con una mano mientras traía una enorme sonrisa en su rostro. Segundos después, todo mundo se rió de su presentación, haciendo sonrojar al chico rubio por la vergüenza. Esto no duró mucho, pues todo mundo se acercó a saludar al chico nuevo. Vamos, Bali-kun, no seas tímido y maleducado, escuchó a su lado mientras una mano le daba palmadas en el hombro. La realidad es que estaba oculto detrás de la hermana rubia, quien se reía ligeramente al verlo tan tímido. El peliplateado no dijo nada, aferrándose a sus ropas mientras intentaba retroceder, pero la fuerza de la mujer rubia era estúpidamente asombrosa. Finalmente fue notado por el rubio, quien corrió hacia ambos. Hola. Prácticamente gritó su saludo, cosa que lo asustó al principio. Se hizo reír a la mujer. Tú eres la directora de aquí. ¿Por qué tienes los pechos tan grandes? ¿Cómo puedes dormir por las noches? ¿No te duele la espalda? Preguntó y preguntó, casi sin dejar espacio entre preguntas. La sonrisa de la mujer tembló un momento, pero de todas formas se inclinó para saludarle. Sí, soy la directora y estoy encantada de tenerte entre nosotros, le interrumpió, dejándole en silencio. Esta es mi forma física porque mi padre me hizo así, no puedo dormir bien y por último sí, me duele mucho la espalda, admitió, con una gota de sudor en su frente. ¿Por qué la fascinación por los senos de una mujer? Le preguntó curiosa, pues todas las preguntas tenían como relación sus grandes pechos. Naruto parpadeó inocente, pues ese señor no dejó de hablarme de ellos mientras me llevaba hacia aquí, dijo mientras le señalaba a distancia, donde entre arbustos se encontraba un hombre de cabellos negros, pero de flequillo dorado, quien se puso nervioso al ser encontraba. La mujer voltea lentamente y, levantando el velo frente a sus ojos, despliega una impresionante cantidad de poder, revelando sus bellos e inusuales ojos esmeraldas Azazel. Mi querido hermano, el mencionado tembló ante sus palabras, cayendo sobre su trasero al ver acercándose a su hermana. ¿Qué te dije sobre intentar corromper a mis niños? Dijo con una linda e inocente sonrisa, pero el poder deslumbrante abrumaba por su furia inigualable. El pelinegro se rió nerviosamente. Gabriel-chan, no te enfades conmigo, soy tu sexy y hermoso hermano menor, solo intentaba, no terminó, pues una poderosa patada lo estampó contra el suelo, seguido de sus huesos crujiendo por la fuerza que el pie presionaba sobre su cabeza al suelo. Gabi, ya entendí, dijo, mientras se rendía y agitaba sus manos en señal de rendición. El pie fue retirado de su rostro, haciendo que dejase sacar un suspiro de alivio. Por nuestro padre, estuvo cerca, susurró mientras se frotaba el área dañada. Pero sabes, valió la pena, dijo con un tono más alegre, cosa que le dejó confundida porque ahora sé que tu ropa interior es de color. No terminó, pues recibió una patada en el estómago tan fuerte, que lo sacó a volar por los aires. Verde. Fue el grito dejado mientras desaparecía por los cielos. Mientras los demás se quedaban en silencio por el teatro de hermano, Bali fue sorprendido cuando sintió a alguien jalando de sus ropas. Volteando rápidamente, notó que se trataba del rubio. Somos compañeros de habitación. Llevémonos bien. Dijo mientras levantaba una mano, esperando a que devolviera el saludo.
Balí dudó un momento, pero la mirada clavada de la mujer rubia sobre él le obligaban a contestar de manera afectuosa. Claro, dijo simplemente, aceptando su saludo, cosa que hizo aumentar la sonrisa del rubio. Él respondió con el ceño fruncido mientras lo veía alejarse junto con otro gran grupo de niños, dejándolo solo. ¿Cómo? No creo que esto sea una buena idea, Naruto-san. Fue la advertencia inicial del peliplateado mientras veía al rubio subirse en lo más alto del templo, con una serie de pinturas junto a él y una brocha. El chico demonio estaba sosteniendo la escalera mientras el rubio estaba en lo más alto, concentrándose mientras pintaba una de las tantas estatuas decorativas. Vamos, no seas gallina, dijo el rubio mientras seguía con su propósito, cosa que hacía con muchas ganas. Cuando el padre Martín lo vea no terminó lo que decía, pues empezó a reírse histéricamente, como que hizo que su compañero sudara ligeramente. ¿Cómo me metí en esto?, se preguntó el otro niño, quien intentaba recordar en cómo se metió en este plan estúpido. Sí, dijo con una mirada muerta al recordar que fue obligado a seguirle por la mujer rubia. Gabriel One-sama se enojara con nosotros. El rubio en la cima se detuvo de reír, estremeciéndose al recordar la fura de aquella mujer. Está bien, tartamudeó nervioso, pues ahora le parecía algo tonto. Es más divertido si es más peligroso, dijo este, ignorando el miedo y siguiendo con la pintura, logrando hacer suspirar de cansancio al chico demonio. Luego de unos minutos, todo estaba hecho listo, dijo el rubio ya en tierra firme. Hice hasta un trabajo extra, dijo señalando las vidrieras de colores, en el cual un señor en una cruz había sido transformado en una especie de payaso con una sonrisa. Antes que pudiera decir algo, las puertas se abrieron revelando a un hombre con vestimentas negras, quien se detuvo a ver el desastre sobre él. Dios santo, exclamó sorprendido, incapaz de creer lo que veía a sus ojos, pero que, se detuvo un momento, al ver al rubio junto al chico demonio Uzumaki. Gritó el hombre conocido por su serenidad y tranquilidad, llamando la atención de los niños. Ambos tiemblan ante el grito, pero eso no amedrenta el rubio. No me atraparás con vida, anciano. Gritó este, corriendo con sus pequeñas piernas fuera del lugar. La sonrisa con la que corría, a pesar de estar en muchos problemas, solo hacía que la confusión siguiera aumentando en su ser, pues le era extraño ver a alguien tan feliz. Balí, hijo mío, dijo el hombre mientras le entregaba una caja llena de panes delgados y algunas copas. Sostén esto hasta que llegue, dijo mientras se lo daba rápidamente, procediendo a corretear al chico rubio. Me las pagarás, Uzumaki. Gritó mientras corría hacia él, saliendo por la puerta del templo sin importarle nada, asustando en el proceso a dos hermanas que iban por ahí. El chico demonio seguía viendo con dificultad la escena, pues aún podía entender de dónde surgía tanta felicidad y sonrisa en su rostro. ¿Cómo?, se preguntó en solitario, mientras veía a su compañero rubio correr alrededor de un arco, evitando al padre que iba con toda la furia divina hacia él. ¿Cómo puede ser tan feliz? Seré el caballero más grande de toda la historia, el más grande del mundo. Sus palabras fueron escuchadas por aquel pelinegro que lo trajo en primer lugar, quien parecía estar pensando seriamente su exclamación. Por otro lado, estaba Balí, quien parecía sorprendido por sus palabras. Pero estamos en un orfanato, cuando crezcamos, lo único que podemos tener son empleos cotidianos, dijo, recordando cómo la gran mayoría de niños se volvían parte de la orden religiosa, quedándose en el orfanato y el templo toda su vida. El chico diablo tiene razón, tendrías que irte de aquí, dijo Azazel, quien estaba sentado en el pasto del jardín que tenía el orfanato, y probablemente no lo logres. Gabriel es muy dura con respecto a los niños que dejan el orfanato, dijo, recordando cómo cada niño que intentaba salir del lugar por su cuenta y sin ser adoptados, era capturado por la misma y luego evangelizada por esta, convenciéndoles que era mala idea. Solo había dos maneras de salir: irse sin prometer jamás volver, con probabilidades de muerte, o siendo adoptados por una familia, que era lo más común. Cuando no eran adoptados, estos simplemente se quedan trabajando dentro del orfanato o en la ciudad de los alrededores. ¿Es idea mía o Gabriel One-sama es muy opresiva y manipuladora?, susurró el rubio, mirando al adulto pelinegro, quien no quiso responder. Yo creo que es simplemente sobreprotectora, no quiere que ninguno de nosotros la pase mal, por eso es tan estricta con las normas, defendió el peliplateado, pues tenía muy alta estima hacia ella, y sobre ser adoptado yo no creo que pase. La mala fama del rubio como bromista maestro se había esparcido por toda la ciudad. La gran mayoría preferiría verlo de lejos, divertido por sus bromas, pero sin querer hacerse cargo de ellas. Él estaba en un problema similar, pues el ser demonio y del clan Lucifer, todo mundo parecía verlo con malos ojos, pues la historia había quedado en malos términos con ella al ser uno de los tantos clanes aliados de los Fallens.
Podría intentar interactuar con su clan, algo que hizo la directora del orfanato, pero estos se mostraron apáticos y disgustados con él, pues era medio demonio. Da igual, seré un caballero. Gritó a viva voz el rubio, sin tomar en cuenta todos los problemas que tendría si sigue ese camino. Vamos viejo, enséñenos algo. Pidió nuevamente al azabache, quien todavía parecía inconforme con este mismo. No lo sé, Gabriel-chan me mataría si se enterase que estoy enseñando a pelear a sus niños, dijo mientras se ponía azul pensando en todas las cosas tortuosas que ella podría hacerle si se enterara. Además, eres un humano, es imposible que puedas volverte un caballero, no con una corta vida, dijo diciéndole la verdad sobre su situación, algo que no parecía entrar en su cabeza hueca. Sus palabras no parecían afectar para nada al rubio, quien sonrió con maldad. Bueno, yo pensaba ofrecerte algo, dijo mientras sacaba algo de sus ropas, haciendo que el adulto abriera los ojos sorprendido. Tada, las bragas de la buena suerte de Gabriel One-sama, dijo mientras las enseñaba, la ropa íntima rosada de la mujer rubia. Me tuve que ensuciar las manos para tenerla, espero tener un trato, dijo con una pequeña sonrisa, moviendo en forma de péndulo la prenda, la cual fue seguida por la vista del pelinegro. Tragó fuerte y su mano temblaba sujeta a su rodilla. ¿Qué eres, un demonio? Preguntó por la similitud que tenía este con los demonios, que les encantaba hacer tratos lujosos. Bueno, se nota que es fiable, dijo con un sonrojo al oler el perfume inconfundible de su hermana. Bueno, ¿qué más da? Acepto, dijo tomando la prenda rápidamente y guardándola en uno de sus bolsillos. El pelinegro vio con una gota de sudor en su frente como el chico rubio saltó felizmente, ignorando la mirada de muerte de su compañero, quien parece tener unas ganas de asesinarlo tremendas. Pero luego no te quejes. No acepto debiluchos. Respondió por una mirada llameante de este y una expresión aburrida del peliplateado. Empezarán corriendo la plaza en círculos. Muévanse, holgazanes. ¿Sabes? Esperaba algo proporcional a tus agallas, esto es muy decepcionante. Fueron las palabras del pelinegro, quien se masajeaba la frente, intentando encontrar mejores palabras para decirle al niño que era lo peor que había visto luego de años y años de luchas contra su enemigo. También fue antiguo maestro de las artes de la espada, sin hablar del tiempo que estuvo entrenando a completos novatos en su lucha contra los Fallens, pero no importa que tan novato sea, aún podía defenderse con algo de esfuerzo diario. Este no era el caso. Naruto, tu desempeño con la espada es tan malo que pareces no tener brazos, dijo el pelinegro, negando con la cabeza. Frente a él estaba el niño rubio, quien tenía los ojos llorosos mientras veía el muñeco de entrenamiento a cierta distancia, para nada herido y sin que haya logrado contactar un toque contra este. De hecho, creo que tú fuiste el más herido de los dos, y recuerda que el muñeco no se defiende, dijo recordándole que el muñeco de entrenamiento era un ser inanimado, esperando a ser destruido por el rubio, quien estaba con bastantes heridas en su pequeño cuerpo. Suspirando, volvió su vista hacia el otro lado y sonrió. Por otro lado, estás aprendiendo rápidamente, chico demonio, dijo el azabache al ver el muñeco del otro niño, hecho pequeños pedazos en el suelo. Lograste dominar tu primer martial art en 2 días, y eso que los demonios no cuentan con habilidades para la espada, reconoció el pelinegro, viendo potencial en su otro alumno. Es injusto. Gritó el rubio mientras se volvía a poner de pie. Yo estoy practicando más de un mes. ¿Por qué no puedo hacer un simple ataque básico? Gritó frustrado, al ver que ni siquiera podía mover su espada para producir un daño normal, mientras su compañero había avanzado tan rápido que ya estaba aprendiendo marcial art. El adulto azabache simplemente negó. Quizás estamos viendo un punto inverso en las cosas, quizás tú seas un mago, no un guerrero, dijo el azabache, sorprendiendo a ambos niños. Tienes tanta energía magia como lo hace Balí, eso es increíble para un humano, admitió, pues al hacer las pruebas del por qué la ineptitud de su alumno, se dio cuenta de este detalle. Pero yo quería ser un caballero, dijo entre pucheros el rubio, pues su meta principal era ser un genial caballero que una brillante espada en sus manos, como la leyenda de Artorias. Bueno, siempre y cuando haya una cima que alcanzar, susurró recordando que también podría llegar a ser archimago. Azazel asintió. Yo sé magia básica, principiante y de aprendiz, dijo diciéndole el tipo de magia que podía usar, las cuales eran bajas, dando a conocer que era más un guerrero que un mago. Les enseñaré lo básico de la magia, para ver si tienes aptitudes o no, quizás tengamos más suerte ahí. Para Naruto el rubio asintió lentamente encontrándole sentido a sus palabras. Rápido. Leer estos 10 libros. Ahora. No puedo hacerlo. Fue el grito frustrado que dejó salir el rubio, mientras caía sobre su trasero y respirando agitadamente, para terminar echado sobre su espalda.
Detrás de él se encontraba el adulto de cabellos negros junto al pequeño chico demonio, uno parecía claramente decepcionado, el otro parecía mirar normal, casi como si no hubiera ningún problema. Vamos Naruto, haz una simple proyección, no es tan difícil pidió el pelinegro, sabiendo que se le era imposible para el chico rubio. No puedo creerlo, ¿cómo no eres capaz de hacerlo? Es simplemente decirle una oración y dejar salir tu energía. Exclamó frustrado, golpeándose una y otra vez su rostro. El rubio se sujetó con fuerza sus cabellos. No puedo acordarme el encantamiento. No lo hago. Dijo recordando que no pudo leer ni el primer libro que se le fue entregado. De hecho, no pudo leer ninguno y simplemente se la pasó jugando o durmiendo. ¿No hay una manera más rápida que leer estos estúpidos libros? Preguntó exasperado, pues la cosa que más odiaba de hacer, era leer. No, no lo hay, dijo tajante el azabache, negando con su cabeza. Valí, por lo menos haz algo que deje de dolerme la cabeza y sentir que he malgastado 3 meses de mi vida, pidió. Hasta podría tratarse de una súplica, pues llegado a este punto, le era imposible no arrepentirse de haber malgastado su tiempo y seguridad, pues su hermana en varias ocasiones estuvo a punto de darle una paliza. El peliplateado asintió en silencio mirando un árbol a la distancia. Tú que te mueves entre la luz, tú que ardes en llamas imaginarias en un mundo donde nada existe, rata de fuego, incinera, dijo el encantamiento mientras 2 círculos de palabras parecían rodearlo. Destruction Magic. Firebolt, dijo mientras elevaba una mano, del cual lanzó un rayo rojo que cayó sobre el árbol, el cual comenzó a arder. Una magia de nivel aprendiz, muy impresionante, dijo con una sonrisa el azabache, quien veía con ojos brillantes. El chico demonio, no solo eres capaz de aprender rápidamente martial arts, sino también, magic, como si fuera algo simple, eres un genio. Dijo mientras revoloteaba y despeinaba al chico, quien se veía incómodo con la muestra de afecto. El chico peliplateado miraba hacia su compañero rubio, quien se mantenía en silencio y mirando el árbol en llamas, completamente sorprendido por la demostración, pero a pesar de eso, podría distinguir algo de celos o envidia en su mirada, como si quisiera hacer lo mismo él. Bueno niños, me largo, dijo mientras tomaba sus cosas y empezaba su marcha fuera. Puedo sentir a Gabriel-chan dirigiéndose rápidamente hacia acá. Nos vemos otro día, dijo mientras salía corriendo a toda velocidad, sin siquiera decirles nada más o algún entrenamiento para la casa. Valí se acercó lentamente al rubio, quien todavía estaba mirando el árbol. Es impresionante lo que has hecho, me hubiera gustado hacer lo mismo, admite mientras recuerda no poder hacer una simple proyección. Ya sabes, lanzar rayos mágicos y alguna cosa genial que hacen los magos. Sonaba muy bien, dijo con una pequeña sonrisa, recordando ver en la televisión a los magos luchar. De repente se levanta de golpe, golpeando un puño contra su palma. Esto solo me dice una cosa, solo puedo ser un guerrero. Dijo recordando su meta inicial, la cual pensó en volverla a retomar luego de ver su triste desempeño en la magia. Quizá solo debo esforzarme más, entrenaré día y noche para ser el más grande caballero del mundo. Juró nuevamente, pensando de una forma tan positiva incluso cuando todo parecía ir en su contra. El chico demonio parecía ligeramente sorprendido, pues pensaba que, luego de ver todo esto, se retiraría y renunciaría a sus sueños, pero no fue el caso. Naruto voltea ligeramente su mirada al escuchar una risa, abriendo los ojos al ver que era su amigo. Eso espero, Naruto-san, dijo mientras levantaba un puño hacia él. Hasta ese momento seremos rivales, dijo con una sonrisa retadora. Naruto le pensó un momento, para luego sonreír, chocando su puño con el suyo. Seremos rivales, Valí. Te ganaré y seré un caballero sagrado, ya lo verás. Date vallo. Dijo entre risas, haciendo reír a su compañero también. Aun cuando parecían tener buenas intenciones el uno al otro, el chico demonio dejó de sonreír mientras escuchaba a su amigo hablar, pues aún tenía una duda que todavía no respondía. ¿Cómo puede seguir sonriendo? ¿Se fue? Fue una voz femenina mientras dejaba salir un grito ahogado, conmocionado y hasta asustado por la noticia. Estaban en lo que parecía ser una pequeña oficina, donde estaban Azazel y Valí, mirando a Gabriel, quien se encontraba sentada frente a su escritorio. Azazel asintió en silencio, mirando de vez en cuando a Valí, quien tenía una mirada fría en su rostro. No puedo creerlo, no, Naruto-kun, dijo mientras se llevaba una mano a su boca, intentando refrenar su lloriqueo, pero las lágrimas corrían por sus mejillas. Azazel simplemente miró hacia otro lado, pues sabía que tanto el rubio y su compañero de cabellos plateados habían logrado tener una relación muy cercana, casi hasta la hermandad. Que los haya dejado de repente y sin avisar ha sido un golpe muy fuerte para ella, que no está acostumbrada a ser dejada, menos en condiciones así.
Salió durante la noche, nadie se dio cuenta excepto Balí. Cuando se levantó su cama estaba vacío y esta carta, dijo mientras se la enseñaba, dejando ver un dibujo chibi de este junto a una pequeña oración mal escrita que decía: me iré de viaje para ser el más fuerte, y algunas chorradas más. Además no es el único que tiene planeado irse, dijo mientras miraba al otro chico, quien tenía un rostro inexpresivo. Yo, dijo mientras apretaba las manos, intentando decir lo que tenía planeado. Pensé en las palabras de Azazel Sensei: necesito más entrenamiento, y llegué a la conclusión que estar aquí no me iba a ayudar a ser más fuerte, dijo este recordando las palabras del pelinegro. No pienso irme por mucho tiempo, yo regresaré, prometió con una mirada seria, mirando fijamente a quien siempre trató como su hermana mayor. Eso era mentira, él iba a desistir ese ofrecimiento del viaje de entrenamiento, pues no le gustaba la idea de dejar a sus amigos y a quien consideraba una familia solo para ser más fuerte. Otra razón era porque no tenía el valor de enfrentarse a su hermana y verla llorar, algo que actualmente estaba sufriendo, e intentaba permanecer firme y no doblegarse, pues de hacerlo, no podría salir nunca más. Un tiempo después se encontraban ambos fuera del lugar, escuchando a la mujer, que hace unos momentos parecía fuerte, llorar como una niña, ignorando que sus lloriqueos podían ser escuchados desde fuera de la habitación. Chico, ¿estás bien?, preguntó preocupado el pelinegro, pues la explosión de emociones durante un corto tiempo podía hacer muchas cosas en una persona. Balí no respondió, mientras una silenciosa lágrima se deslizaba por su rostro inexpresivo, el cual limpió con sus mangas. Estoy bien, dijo simplemente mientras cerraba los ojos y caminaba junto a su nuevo maestro, empezando su viaje de entrenamiento. Seré el más fuerte del mundo, para proteger todo lo que crea que es valioso para mí, dijo mientras rebasaba al pelinegro, quien todavía no estaba seguro si su alumno estaba del todo bien, pues tenía una expresión muy oscura en su rostro. Destruiré a Uzumaki Naruto. Flashback End. En el presente, ambos seguían luchando a la par, los golpes iban y venían, pero ninguno parecía querer dar un paso hacia atrás. No solamente eres un hipócrita, eres maldito debilucho, gritó Balí mientras lograba dar un fuerte golpe en su estómago, haciendo escupir gran cantidad de saliva, haciendo que ruede por el suelo. ¿De qué te sirvió abandonar a tu familia atrás?, preguntó mientras caía desde el cielo, con la intención de romper su cráneo contra el suelo. Naruto rápidamente rueda en el suelo, evitando la patada que estaba muy cerca de darle, pero recibió una fuerte patada en su cara, la cual lo noqueó ligeramente. Balí se subió rápidamente sobre él, comenzando a golpear fuerte y consecutivamente a su rostro. ¿De qué? ¿De qué?, le gritó mientras cargaba un fuerte puño, el cual dejó caer sobre su rostro y crear una gran fisura en el suelo. Se encontraba respirando agitadamente, pues hacer algo similar le costó más energía de lo que esperaba. Naruto reacciona un momento, golpeándole en su rostro y haciendo que cayera a un lado, aprovechando el momento para recuperarse de la paliza. Tienes razón, hasta el momento no me ha servido de nada, admitió mirando el cielo con su rostro golpeado, recordando lo feliz que era en el orfanato, pero dijo mientras volvía a levantarse, limpiándose la sangre de su rostro. Conseguí algo mejor que solo poder, dijo mientras recordaba a todos los amigos que había conseguido en su viaje. Balí le miró un momento, cerrando los ojos. Gabriel estaba llorando, dijo de repente, callando al rubio por un momento. Jamás la había visto tan triste, tan destrozada, dijo recordando el llanto de aquel momento. No permitiré que la hagas llorar de nuevo, no lo permitiré, gritó furioso, volviendo a correr hacia él. Nuevamente ambos reanudaron la lucha, pero esta vez no tenía algún estilo propio de uno, eran solo golpes aleatorios, los cuales tenían como finalidad descargar la furia de ambos. Me volveré el más fuerte, prometió mientras recordaba lo sombrío que se volvió el orfanato cuando su amigo se fue. Nada fue igual después de ese día. Porque estoy harto de siempre ser el que tiene que estar detrás de ti. ¿Cómo puedes ser tan fuerte?, se quejó el peliplateado una vez que estaban lejos del otro nuevamente, para volver a la embestida sin sentido. ¿Cómo puedes sonreír luego de pasar por todo eso? ¿Cómo puedes hacer felices a todos y yo no?, gritó, dándole un fuerte golpe en la cara, devolviéndolo al suelo nuevamente. Siempre he estado detrás de ti. Siempre he sido opacado por ti. Naruto abrió los ojos cuando escuchó a su amigo finalmente abrirse y dejar salir todo lo que tenía contenido. No importa qué tan bueno era en algo, siempre era inferior a ti, dijo recordando cómo todo mundo parecía llevarse mejor con el rubio, pero a él siempre intentaban hacerle a un lado. Por eso, apretando los puños tanto como podía, tomó todo el aire que podía llenar sus pulmones. Te superaré. Yo seré un héroe, gritó súbitamente al aire, deteniendo incluso al dúo de hermanas que se encontraban luchando. No importa que tanto deba esforzarme, que tanto deba de perder,
Yo protegeré la sonrisa de todos. Dijo mientras corría hacia Naruto, quien estaba congelado por sus palabras, logrando conectando un poderoso puño en su pecho, logrando sacarle a volar por los aires incluso si tengo que derrotarte. Terminó, viendo a su contrincante en el suelo y respirando agitadamente. Kuroka se quedó en silencio, viendo al peliplateado respirando agitadamente, hecho un desastre mientras esperaba a que su contrincante volviera a ponerse de pie para darle otra paliza. Bali-kun susurró viéndolo a lo lejos, sabiendo que esto era algo difícil para él y que no podía ayudar, sintiéndose impotente al respecto. Naruto vio con una mirada cansada como su antiguo amigo se encontraba respirando agitadamente, no por el esfuerzo, sino por toda la cantidad de sentimientos incontrolables que se retorcían en su interior. Ya entiendo, pensó mientras miraba el suelo, viendo la sangre que salía de su boca. Finalmente creo poder entenderte, Bali, pensó el rubio mientras se limpiaba la sangre de su boca y lentamente se levantaba. De alguna forma, al sentir sus puños contra él, pude entender sus sentimientos de alguna forma extraña, como un corto lazo que permitía la comunicación sin palabras, ¿sabes? Es extraño, dijo Naruto mientras terminaba por levantarse, haciendo girar su hombro. Siempre creí que era yo quien debía superarte, aún no me sentía listo, admitió, pues su poder estaba lejos de igual a su rival y, sobre todo, no quería enfrentarme contra alguien que consideraba mi hermano. Bali no dijo nada al respecto, mirándole detenidamente. Limpiándose un poco la sangre de su mejilla y viéndola de cerca, pero decía mientras sonreía ligeramente, esa no es razón suficiente para contenerse en una batalla. Exclamó mientras abría los ojos, enseñando que había un ligero brillo en ellos, como si una llama se hubiese vuelto a encender. Naruto Shippuden Os 2, Shiku. Naruto tomó algo de aire primero, cruzando los brazos y Toushura Aara. Gritó mientras una incontrolable cantidad de poder se arremolinaba a su alrededor. Su grito se extendió mientras el poder a su alrededor creaba fuertes cantidades de aire en forma de vendavales. Bali abrió los ojos ligeramente, pues el manto blanco alrededor del rubio era uno muy sorprendente, hasta que se volvió un fuerte resplandor azul. Una pequeña sonrisa se formó en el rostro del peliplateado. Esto es lo que esperaba, dijo mientras apretaba sus puños y algo de poder se reunía a su alrededor. Limit Breaker empezó por ese, el cual fue un brillo rojizo y oscuro el cual le cubrió primero Greater Ability Boost, Greater Evasión, Greater Reinforced, Invulnerable Fort, Body Strengthening. Gritó consecutivamente, cada palabra solo hacía aumentar el resplandor a su alrededor, el cual comenzaba a imitar al de su contrincante, pues el viento también se arremolinaba a su alrededor. Naruto conocía a algunos, pero no a la gran mayoría, pero de algo estaba seguro: esta sería una batalla muy reñida. Es la hora. Te enfrentaré con todo lo que tengo. Gritó mientras el poder lentamente rompía su piel, dejando salir hilos de sangre. ¿Listo, Bali?, preguntó mientras lucía una enorme sonrisa audaz, sintiendo sus músculos acostumbrándose al dolor. Iré con todo, respondió mientras el esfuerzo físico y mental por usar todas esas martial arts al mismo tiempo hacía que sus músculos se tensaran tanto que líneas parecidas a venas era posible ser vistas desde lejos. Sin más, ambos saltaron de sus lugares, dejando grietas en el suelo por donde pisaban. Recortaron rápidamente distancias y ambos chocaron puños. El choque fue lo suficientemente poderoso como para que un pequeño estallido de aire produjera. Sin tiempo para esperar, nuevamente intercambian golpes con mucha intensidad y rapidez. El estilo de ambos era igual, pero al mismo tiempo diferente y se notaba por cómo ambos parecían avanzar. Te equivocas en una cosa, Bali, pensó Naruto mientras bloqueaba uno de sus ataques y, para sorpresa de su rival, sujetaba su pierna y la jalaba hacia él, conectando un fuerte rodillazo en su estómago. Mi viaje no ha sido en vano, gritó mentalmente mientras corría hacia el peliplateado, que parecía afectado por el golpe a pesar de no poder sentir del todo el dolor. ¿Qué sucede?, pensó el medio demonio al ver cómo le era difícil mantener el ritmo de la pelea. No puedo leer sus movimientos, se percató cuando los golpes dejaron de ser fluidos y consecutivos a ser una serie de golpes al azar, o eso parecía. No era solamente aquel estilo de pelea que aprendieron cuando eran niños, tampoco parecía una continuación o perfección de la misma, era otra muy diferente. Tal vez no aprendo tan rápido, no soy brillante o tengo aptitudes para algo, pero pensó mientras bloqueó una patada de su enemigo, contraatacando con un barrido que lo dejó sin ningún apoyo en el suelo, cayendo a consecuencia de ello. Tampoco sé cuándo darme por vencido, exclamó mientras daba un fuerte salto al frente, sujetando la cabeza del peliplateado y lanzándola hacia el cielo.
La lucha ahora se daba en pleno vuelo, ambos contrincantes no parecían siquiera caer, sino elevarse conforme los golpes iban y venían. Muy interesante, susurró Fujimai, atrayendo la atención del grupo de amigos del rubio. ¿Cuántas veces habrá perdido una batalla para aprender eso? Se preguntó a sí misma, viendo el estilo híbrido que parecía adoptar Naruto en batalla. Asia miró confundida hacia la mujer, sin entender a qué se refería. Experiencia escuchó a su lado, siendo este del gigante. Cuando tú pierdes una batalla, si eres tenaz, puedes ser capaz de aprender de esos errores, le explicó este, señalándole a su amigo rubio que seguía combatiendo en el cielo. El estilo de pelea que tiene Uzumaki es un taijutsu de tipo amalgama y sin forma, lo que da a entender que ha tenido un sinnúmero de enemigos durante todo este tiempo. Asia se sorprendió por ello, volviendo la atención a la pelea. El taijutsu base lo conozco, Apkido, dijo Fujimai mientras miraba la posición inicial que tenía el rubio antes de cambiarla. Podría nombrar unos 30 o 40 estilos más, quizás podría estar equivocada, dijo mientras bebía una pequeña copa de madera, con una pequeña sonrisa. No hay orden de cambio, es una mezcla invariable y sin patrones, perfecta para usar contra alguien que no se especializa en taijutsu, dijo con una sonrisa al ver que el prometido de su hija mayor estaba en problemas. Finalmente cayeron al suelo, mas esta vez fue Naruto quien llevaba la ofensiva con golpes rápidos e imprecisos, haciendo que Bali solo pueda estar en una defensiva sin sentido. No importa cómo ataque, pensó al ver cómo Naruto esquivaba de una forma tan extraña e irregular, que le sorprendía con un golpe salido de la nada. No puedo seguirle el paso. Pensó al recibir otro golpe en el rostro, desequilibrándolo. Este es el final, Bali. Gritó Naruto mientras se lanzaba al suelo, sorprendiéndolo con una patada alta desde el suelo que le devolvió al aire. Uzumaki deletreó su apellido mientras daba patadas ascendentes en su estómago, para caer al suelo y dar un poderoso salto, terminando sobre él, para terminarlo con una poderosa patada giratoria en el estómago. Naruto Rendan. Terminó de nombrar su ataque, mandándolo directamente al suelo y creando un pequeño cráter con su cuerpo. Ostend. Bali intentaba levantarse del suelo, mas lo que encontró fue una mano extendida del rubio, quien le miraba con una pequeña sonrisa. El resplandor azul se había desvanecido. El chico demonio le miró un momento, para sonreír y tomar su mano. Es mi derrota, aceptó la pérdida, levantándose de aquel cráter hecho con su cuerpo. Koneko miraba a lo lejos como el dúo parecía estar en silencio, solo viéndose a los ojos y comunicándose con la mirada. A su lado escuchó un gemido cansado y triste, se trataba de su hermana Mou. Yo quería ganar, dijo como una niña que hace una rabieta, para luego suspirar resignada. Bueno, ¿qué más da?, dijo levantando una mano sobre su cabeza. Me rindo. Yo también, aceptó su derrota a pesar de que hace unos momentos estaba dándole una paliza a su hermana. Fujimai agitó una especie de pequeña bandera en su mano, de la cual había dos pequeñas campanas. Espléndido. Ha culminado la primera batalla. Ganador, mi hija menor y su compañero. La multitud vitoreó emocionada, arrojando pétalos de flores que se esparcían por todo el lugar destrozado. Volviendo con el dúo en el ring de batalla, finalmente fue Bali quien rompió el silencio. Por ahora me retiraré, veo que tengo mucho por aprender todavía, dijo, notando ese ligero detalle de su falta de maestría en el mano a mano. A pesar de ser un arte muy infravalorado, no dejaba de ser importante en una pelea si no tenía un arma a la mano. ¿Volverás al orfanato?, preguntó Naruto al ver cómo este estaba a punto de irse junto a la peli negra, pero lo detuvo sus palabras. No quiero decir que vuelvas, solo ir a visitar un rato, preguntó, pues él hace mucho tiempo ha querido visitar, pero no tenía el valor para enfrentarse a su hermana mayor. Bali le miró un momento antes de sonreír ligeramente. No, dijo negando con la cabeza. Gabriel ha cambiado mucho estos años, ha aceptado nuestra salida, incluso la tuya. Naruto elevó una ceja, pues no parecía entender. El orfanato tiene televisión, chico héroe. El rubio abre los ojos al entender a lo que se refería, pues esa noticia se volvió viral en todo el mundo. Ella ya sabe dónde estás, yo tendría cuidado, le aconsejó este, sabiendo lo peligrosa que podía ser su hermana mayor si estaba enojada, y lo estaba. Koneko miró confundida al rubio que de repente lucía una sonrisa muerta en su rostro. Estoy muerto, ella me va a matar, susurró mientras pensaba en una imaginaria Gabriel, pero endemoniada y con un aura oscura a su alrededor. Koneko-chan, tengo miedo, dijo el rubio mientras la atrapaba en brazos, ignorando que esta parecía muy incómoda por ello. Ara, Koneko-chan, preguntó Kuroka, congelando a la albina, quien le miró a dagas, haciéndola reír. Sobre eso, ¿sabes quién más tiene internet por aquí y sabe que te cambiaste de nombre?, le preguntó con una mirada divertida, confundiéndola. Empieza por Fuji y termina en Mai, dijo mientras señalaba en lo alto del coliseo, siendo esta misma su madre. Koneko mira a su madre, quien se encontraba en lo más alto.
El sol hacía que ésta pareciese tener un rostro oscuro y sus ojos brillaran en castigo. La mirada de su propia madre, quien ya sabía sus mentiras y travesuras, hizo que sus orejas se cayeran sobre su cabeza, con miedo ante lo que iba a suceder cuando la ceremonia terminase. Mierda, susurró mientras intentaba ocultarse en el pecho del rubio, quien seguía lloriqueando al pensar en enfrentar a su hermana. Curiosamente, ambos tenían el mismo problema y se consideraban muertos. Kuroka se rió como una noble loaria, divertida por toda esta situación. Oh hermana mía, estás en muchos. No terminó su oración, pues una fuerte explosión se produjo en las grandes puertas del Coliseo, las cuales fueron abiertas de golpe. ¿Problemas? Terminó confundida, al ver a un tipo cualquiera volar por los aires, chocando contra una de las paredes de la arena. Todo mundo murmura confundido sobre lo que pasaba, nadie parecía saber y por la expresión de la líder, esto no era parte del show. Ambos dúos de parejas volvieron su mirada hacia la puerta, esperando que no se tratase de un enemigo imprevisto. La nube de polvo lograba ocultarles la verdad, pero un par de siluetas femeninas podía ser vistas. Naruto Ostuno, Bad Situation, Extended. Ante la vista sorprendida de todo mundo, se trataba de las gemelas más fuertes del pueblo Ortros. ¿Qué significa esto?, gritó la madre de Koneko, quien miraba enojada y nerviosa por lo que estaba viendo. Frente a todo mundo, ambas gemelas estaban rodeadas de cuerpos inconscientes de hombres y mujeres, parejas que se supone deberían de ser las siguientes batallas. Estas no respondieron, simplemente se quedaron mirando a sus primas y sus compañeros, quienes ya estaban en guardia. Oye, Bali, llamó Naruto sin apartar su mirada del dúo. ¿Cuánto más te va a durar esas martial arts?, preguntó sabiendo que el efecto de antes todavía no había desaparecido, solo inhabilitado temporalmente. El chico peliplateado no reexpidió, volviendo a encender el resplandor rojo a su alrededor. Naruto le siguió después. Maldita sea, dijo al darse cuenta de que su cuerpo empezaba a temblar. A pesar de que he aumentado en 1 minuto más el tiempo que puedo usarlo, no será suficiente para combatir contra ellas, pensó nervioso, pues recuerda su anterior batalla, la cual quedó muy grabada en su cabeza. Vaya problema, susurró Kuroka, con un sudor sobre su frente. ¿En celo? ¿Mis primas, estás en celo?, preguntó con una sonrisa forzada, pues el aura que ambas tenían le hacían que su cola se encrespara. Espero que eso no signifique quitarnos a nuestros compañeros, pensarlo solo me pone muy furiosa. Nia, gritó mientras se inclinaba ligeramente, como si fuera una felina a punto de saltar sobre su presa. One-sama, susurró Koneko a su lado, imitándola a la perfección, pero en vez de tener la mano en forma de palmas, ella los tenía en forma de puños listos para aplastar. Tregua, dijo simplemente, haciendo reír a su hermana mayor. Ambas sabían que había pocas o nulas posibilidades de ganar, menos aún si estaban en celo. Escuchad, solo tenemos una oportunidad, dijo Naruto mientras seguía con la mirada fija en ellas, al igual que los demás tenemos que separarlas, es la única. No termino de decir nada más, pues las dos desaparecieron ante sus ojos. Pensó sorprendido al ver un mano sobre su cara. Casi como si fuera en cámara lenta, el resto del pequeño grupo vio a una de las hermanas albinas sujetar a Naruto de la cabeza, lanzándolo hacia el cielo donde esperaba su hermana, quien le dio una patada tan poderosa que lo lanzó, como si de una bala se tratase, hacia una de las tantas paredes de piedra, la cual fue hecha escombros, destrozada por el poderoso impacto. Koneko por reflejo intentó ir a ayudar, pero se dio cuenta tarde de su error. El dúo de hermanas apareció a ambos lados de ella. Una de ellas hizo un barrido a sus pies, seguido de una fuerte patada en la cara. La otra hermana siguió el ataque con un poderoso rodillazo en el estómago y un fuerte golpe en la cabeza, incrustándola en el suelo. Shirone, gritó preocupada Kuroka, al verla inconsciente en el suelo y muy malherida. Malditas perras. Me las pagarán, gritó extremadamente molesta, encrespando sus orejas y cada cabello de su larga cabellera. A pesar de poder contestar y defender la gran mayoría de ataques, lentamente fue superada debido al trabajo grupal y perfecto de ambas. Antes que recibiera un poderoso golpe en la cara, fue protegida por Bali, quien lo bloqueó justo a tiempo. Concéntrate, gritó el medio demonio, quien chocó espaldas con ella. Trabajemos en grupo, es la única forma, dijo nervioso y enojado, intentando seguir con la mirada a ambas, pero su velocidad era tal que solo veía reflejos de ambas. Buen plan, dijeron ambas al unísono, quienes corrían alrededor de ambos, intentando abrumarlos con su velocidad bestial. Pero dicho esto, Bali sorprendió como ambas se encontraban sobre sus cabezas, cayendo rápidamente con una serie de golpes que los abrumaron a ambos, para seguidamente estrellarlos en las paredes de direcciones opuestas. Nosotras no somos tan sencillas, dijeron ambas, mirando hacia donde se encontraba la líder de su aldea, Ostend.
El grupo de amigos en lo más alto no lo pensó dos veces, saltando hacia la arena para ayudar Naruto-san. Gritó Asia preocupada, mirando cómo el gigante pelinegro lo sacaba de los escombros, el fuerte golpe aún estaba marcado en su estómago. No se preocupe, le curaré. Dijo nerviosa, comenzando a sanar todas sus heridas. Tiempo después, Rabel apareció cargando en sus hombros a Koneko y Rosueise a un Bali, ambos derrotados. Dejadlos aquí, los curaré en cuanto termine de curar a Naruto-san. Ambas asintieron, preocupadas por el estado de ambas y la situación en la que se encontraban. Seguido de ello, apareció el gigante con Kuroka en brazos, también inconsciente. Dios, susurró el ángel de cabellos rubios, pues el aspecto de cada uno era muy triste. ¿Qué les pasa a ustedes? Son primos. Gritó Rabel enojada al verlas al dúo en silencio, congelados mirando hacia su líder. No sé qué carajos está pasando. Pero no es razón para golpearlos así. Estúpidas gatas callejeras. Fue callada por Rosueise, quien la silenció cuando vio que habían ganado la atención de ambas. Otros. ¿Qué significa esto? Gritó muy enojada Fujimai, pues acaba de ver cómo sus queridas hijas fueron golpeadas de una manera brutal. Decidme una buena razón por la cual no debería de castigarlas con el exilio. Ahora. Exigió la mujer, callando los últimos murmullos de su gente, quien ya no se sentían a gustos con la situación. Ambas no temieron su amenaza, no parecían mostrar sentimiento algún de pena por sus acciones. Hemos ganado. Somos las ganadoras de la ceremonia. Dijeron ambas, sorprendiendo al público, y como ganadoras, tenemos derecho a una petición hacia nuestra gran líder. Dijeron ambas con seriedad, mirando a su tía con ojos afilados. Fujimai sudaba ligeramente. No es posible. Ustedes no pueden ganar. Solo parejas unidas por un amor puro pueden participar. Esto es, fue interrumpida por las voces de los alrededores. Algunos ancianos negaron con la cabeza, sabiendo que sería más problemático para ellos negarles la victoria y arriesgarse a una mala popularidad. El consejo ha hablado, sois las ganadoras. Dijo de mala gana, mirando a ambas muy enojada. Las chicas sonrieron oscuramente, ya que habían obtenido lo que querían. Queremos un duelo. Gritaron ambas, sorprendiendo a todo mundo, pues se trataba de una petición rara y sin sentido aparente. Queremos enfrentarnos a un duelo con la hembra más fuerte de este lugar. Dijeron ambas, señalando hacia cierto lugar. Las miradas viajaron rápidamente, siguiendo ambos dedos. La mirada se encontró con una pequeña niña rubia de coletas, quien sostenía un bastón raro. Dijo Rabel mientras se apuntaba a sí misma, ya que era la señalada. ¿Y yo? Tartamudeó ligeramente asustada, pues a pesar de que su orgullo le decía que debía aceptarlo, pensar en el castigo que recibiría hacía que eso no valiese la pena. La niña no. Detrás de ella. Gritaron ambas, molestas por ver que la gente no parecía entenderlas. Mirando detrás de la niña rubia, que era sostenida por la valquiria de ir contra el dúo de gatas albinas, se encontraba Asia, quien se encontraba curando a Kuroka, la última herida del cuarteto. Asia se da cuenta de eso y parpadeó confundida. ¿Yo? ¿Por qué yo? Preguntó confundida y asustada, pues hasta donde ella sabía, era la más débil del grupo por su capacidad de solo ser la curandera y no ayudar para anda más. En batalla era tan útil como lo era una brisa de aire, no era ninguna amenaza. Nuestras costumbres dicen que una mujer fuerte elige a un hombre fuerte, pero solo un alpa solo puede ser domado por la fuerza de una mujer increíblemente fuerte, dijo una de las hermanas, dejando espacio a la otra para continuar. Como la única hembra con un alpa de compañero, eres la mujer más fuerte de esta aldea, informaron, dejando a más de uno sorprendido por la revelación. La multitud empezó a murmurar de nuevo, entre ellos parecían discutir esto último y todos asentían ante la lógica. Era cierto lo que decían. Asia-san, lamento informarle que otros está en lo cierto, tú eres técnicamente la hembra más fuerte en la aldea, afirmó Fujimai, sintiendo algo de pena por la débil chica que no tenía la culpa de nada, solo tenía la mala suerte de haberse enamorado de alguien así. Asia parpadeó muchas veces. Quizás estaba en lo cierto, pero había algo que en la aldea no sabía, y era que su relación era falsa. Como la hembra más fuerte, te retamos a un duelo a muerte. Dijeron ambas chicas albinas, mirándole con mucha intensidad. Al escuchar el jadeo sorprendido del público, ella sabía que era algo serio. Miró a Fujimai por un poco de ayuda, pero la expresión en su rostro decía prácticamente que estaba siendo obligada por sus mismas costumbres. La petición fue hecha, será un duelo a muerte. La multitud no vitoreó como antes, solo murmuró intranquilo y hasta nervioso el significado de las cosas. Luego de más de 500 años, se realizará una batalla a muerte.
informó ella, dejando sorprendido a incluso los mismos Nekomatas, pues algunos no parecían entender qué era eso. Una hembra luchara contra otra por el amor de un hombre, dijeron al unísono ambas, mirando con una sonrisa enfermiza a Asia, quien se estremeció de miedo al ver cómo ambas se acercaban lentamente hacia ella. No ha pasado algo similar en siglos, hoy haremos historia, dijeron ambas mientras aceleraban sus pasos, dispuestas a atacar a la rubia, incluso si aún estaban sus compañeros a su lado, inconscientes. Rabel y Rosuei se intentaron colocarse en medio, pero alguien les ganó. No dejaré que le coloquen un dedo encima, fue una voz que todos escucharon y por primera vez, sonaba enojado. Yo no lo permitiré, dijo el gigante mirando a ambas con mucha intensidad, apretando sus puños fuertemente, los cuales tronaron al intento de quebrado. Otros escucharon una voz en la cima, siendo la líder del pueblo nuevamente. Al ser dos hembras luchando contra una, es imposible que sea un duelo justo, dijo ella con una pequeña sonrisa, pues había encontrado una solución, por ello lucharan contra ella y su compañero, reveló ella, dejándolas sorprendidas ya que no era parte de su plan. Ustedes salgan de aquí y llévenselos a un lugar seguro, dijo el gigante mirando a sus compañeras, quienes se quedaron pasmadas un rato y procedieron a cargar a sus demás compañeros, mientras otros Nekomatas se llevaron a Bali y Kuroka. Argento Sean susurró llamándole la atención, haciéndola temblar un momento por el miedo. Les dio una corta mirada a los ojos, una mirada que logró tranquilizarla para volver a la lucha. No te preocupes, confía en mí, dijo mientras empezaba por quitarse la camisa que traía, revelando su torso desnudo. Su acción solo hizo colocar en guardia al dúo, quien se mostraba curioso e inquieto por la implicancia del gigante en su pelea, pues fue imprevisto porque ésta dijo mientras se detenía, abriendo los ojos mostrando un par de ojos azabaches que brillaron por un momento en dorados y una marca extraña en forma de tela de araña apareció en su estómago un milisegundo. Es mi lucha.